Bueno, el curso de hoy, como sabemos, es parte de un diplomado. Agradecer en este caso a Uvedápolis y al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, ¿no? Por la confianza depositada en mi persona para poder dictar el curso el día de hoy. El curso se llama Gestión de la Inversión Pública en Invierte PE. Como sabemos, es parte, ¿no? de todo un diplomado en gestión y contrataciones del Estado. Así que vamos a ver y vamos a tratar de enfocarlo también en base a este diplomado. ¿Cuál es el objetivo del presente curso? Lograr comprender la importancia que tiene el ciclo de inversión y la normativa en los proyectos de inversión dentro del marco del invierte y los elementos que lo conforman, e identificar y distinguir las diferencias entre el SNIM y el invierte. Que como les decía, si bien es cierto no es que haya sido un cambio totalmente radical, sí se han obviado algunos procesos, se han simplificado y ha hecho que este ciclo de inversión sea aún más dinámico. Y más que dinámico, que este sea posible. ¿Por qué? Porque se veía mucho que antes se generaban proyectos de inversión, los cuales, como no tenían un presupuesto garantizado, pues solamente quedaban en una cartera de inversiones y era un tanto difícil poder ejecutarlos. Hoy en día no, ¿no? Uno de los requisitos que nos piden es el de contar al menos con un posible fuente de financiamiento para poder ejecutar este proyecto de inversión que se haga realidad y que logre con el objetivo plasmado. Entonces, nosotros lo primero que nos vamos a preguntar es qué es un proyecto de inversión. Es una intervención temporal que ésta se financia total o parcialmente de recursos públicos destinada a la formación de un capital fijo, humano, natural, institucional y o intelectual. Cuando nosotros hablamos de una intervención temporal, es algo que va a durar durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto? En la cual se va a disponer a través de recursos, eso sí, recursos del Estado, ¿no? ¿La finalidad cuál es? La finalidad de un proyecto de inversión no es tanto el tema de poder ya, yo construyo algo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, ok, perfecto, pero te has puesto a analizar cuál es el costo-beneficio que esto va a tener cuando culminemos con este proyecto de inversión. ¿Este proyecto va a ser sostenible? ¿Nos va a generar mayor gasto tal vez? Esa es una duda que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Es cierto, es fácil, podemos tener miles de ideas en la cabeza, pero lo que tenemos que tratar nosotros como gestores públicos, como servidores públicos, es de buscar siempre beneficiar a la población. En este caso, le doy un proyecto de inversión, pero me aseguro de que ese proyecto de inversión no le va a causar problemas, por el contrario, le va a causar satisfacciones o mejoras a la calidad de vida que esta persona puede tener o que este ciudadano puede tener. El propósito es crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, y es importante recalcar que el objetivo de un proyecto de inversión debe ser cerrar brechas prioritarias. Cuando nosotros hablamos de brechas, generalmente lo asociamos a necesidades que podamos tener. Mi hospital está en mal estado, actualmente ya no es suficiente para la cantidad de gente que tenemos en la población. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros hemos tendido pues a crecer, ¿no? En el sentido de que hoy en día, qué sé yo, en un lugar o en una ciudad habían 1.000 personas, hoy hablamos de 10.000 personas. Entonces, lógicamente, eso va a causar ¿qué? Que los sistemas empiecen a colapsar. No solamente hablo de un sistema hospitalario o de salud, sino un sistema de saneamiento, un sistema de vías. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de mantener que ese sistema siga generando o siga funcionando de la mejor manera para que no cause problemas a mis ciudadanos. En este sentido, nosotros vamos a poder determinar que la inversión debe estar vinculada a una meta establecida en el programa de inversiones. Justamente desde la creación del Invierte se habla mucho del PMI, de esta programación multianual de inversiones. ¿Y a qué se refiere? Que nosotros ya no nos vamos a proyectar solamente a un año, sino vamos a proyectarnos a mucho más. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar a proyectar qué es lo que voy a trabajar en un año, en 2 años y en 3 años respecto al tema de proyectos de inversión. También dentro de este invierte se habla de las famosas EORs. ¿Qué son estas EORs? Estas EORs son estas inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición que no constituyen un proyecto de inversión, por lo que la fase de formulación y evaluación no les resulta aplicable. En realidad muchas personas dicen, ah, ya una IOR es un mantenimiento. No lo veamos así. Una IOR tiene justamente la función de ser como una especie de soporte que se podría crear inclusive a un proyecto de inversión que esté en ejecución. Un proyecto se diferencia de una IOR en que el primero va a crear, ampliar, modificar o recuperar la capacidad de producción de servicios de una unidad productora,
mientras que una IOR suele representar una intervención puntual, selectiva y específica sobre algún activo o subconjunto de activos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablemos en el sistema de salud, ¿no? Yo voy a crear un proyecto de inversión, bueno, voy a tener la idea, lo voy a crear un perfil, voy a elaborar el expediente técnico, voy a ejecutar un nuevo hospital, tal vez, ¿no es cierto? Entonces, ya, y con la IOR, ¿cómo podría tal vez? Ya, qué sé yo, a este hospital me faltó considerar cierta parte del área de emergencia, entonces lo podría hacer a través de esta IOR. ¿Y por qué no un mantenimiento? Porque sabemos que con los mantenimientos nosotros no podemos construir nada, solamente podemos como que mejorarlo, pintura, arreglar, qué sé yo, alguna que otra tubería, puertas, etcétera, ¿no? Pero no voy a poder construir nada. ¿Qué pasa si necesito algún techo, alguna plataforma, etcétera? Asimismo, las IOR generalmente son inversiones de baja complejidad técnica, riesgo acotado y cuya necesidad resulta evidente. Como les decía, ¿no? Es tal vez, no voy a decir que es algo que se me olvidó dentro del proyecto de inversión, pero con esto podría dar solución a un problema muy puntual. Alexander, por ejemplo, nos dice, ¿no? La IOR es un cierre de brechas cuando el proyecto de inversión no logró culminar o faltó algo para su funcionamiento. Exacto, Alexander, ¿no? A veces confundimos y nos dicen, ya, le falta un mantenimiento, hagan una IOR. No, es que no es una IOR porque no es necesario en este caso hacer eso. Una IOR no lo veamos como un mantenimiento pequeñito. Una IOR es esa complementación, algo como que dice Alexander. No se logró, tal vez porque por omisión, qué sé yo, no lo consideré, ¿no? O que a través, durante el momento de la ejecución, se dio la necesidad de darlo. Miren, un ejemplo, durante el tema de pandemia, aquí en Tacna, por ejemplo, tenemos un problema grande con el hospital, pero bueno, está en ejecución y nos vino la pandemia. Y ustedes saben que la pandemia pues requería de una sala de hospitalización, internamientos, ¿no es cierto?, por el tema del COVID. ¿Qué se hizo? Se realizó una IOR, se ejecutó una IOR en la cual nosotros teníamos una sala de hospitalización para todos los pacientes, en este caso de COVID, ¿no? Era algo que no estaba planificado al inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto inicia no teníamos pensado el tema de la pandemia. Sin embargo, durante la ejecución fue una necesidad que se generó. Entonces, para complementarlo, culminar, nosotros ejecutamos una IOR, como lo dice su compañero Alexander. ¿Ok? Espero que haya quedado claro tal vez, porque a veces hay un poquito de problemas ahí. Bueno, base legal tenemos bastante. Yo aquí les estoy poniendo toda la base legal. Tenemos los decretos legislativos que regulan las intervenciones de reconstrucción mediante las IRIS, en este caso, ¿no es cierto? El decreto legislativo que modifica los artículos del decreto 1553, medidas en materia de inversión pública y contratación pública, el decreto 1553, decreto legislativo que establece medidas de inversión y contratación pública. Estos son últimos, ¿ok? Son los más recientes. Luego tenemos el que aprueba el procedimiento de contratación y asistencia técnica especializada para la gestión de inversiones. Luego tenemos el decreto supremo 284, ¿no? En sí que bueno, ha sido bastante modificado, ¿no? Y habla sobre justamente el reglamento de proyectos de inversión pública en el marco de los decretos de urgencia también. El decreto legislativo 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones. El reglamento, el decreto 1252, que es uno de los principales que tenemos en el tema de la programación multianual y gestión de inversiones. El 1432 que habla sobre la modificación al 1252 y también se refiere al tema de la programación multianual. El 1252 que habla sobre el Sistema Nacional de Programación y bueno, una de las principales directivas, que es la que se encuentra vigente en la 01-2019, que aprueba pues la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que en realidad lo vamos a aplicar mucho en la clase del día de hoy y es una de las principales que rigen, ¿no? este, mm, para el tema para el tema de las inversiones, sobre todo ahí. ¿Por qué? Porque recaba las funciones, las responsabilidades de todas las áreas que están involucradas en el ciclo de inversión, como son pues la unidad formuladora, bueno, ya hablamos de la unidad ejecutora, ¿no? De las unidades productoras, en este caso, y todas las áreas, las OPMIs, y todas las áreas pues que van a participar de este ciclo de inversión. Margarita nos dice, en el caso de las municipalidades, las IOR no están consideradas para el cobro posterior del
costo de servicios públicos, arbitrios. ¿Qué tan cierto es esto? Es que en realidad, ¿cómo podríamos nosotros ejecutar un servicio para mejorar la parte de costos de servicios públicos, Margarita? A ver si me aclaras un poquito más tu ejemplo, yo te lo explico, no te preocupes, sí, pero nos aclaramos, ¿por qué? Porque miren, el tema de los proyectos de inversión o de las IORs van de la mano para mejorar la calidad de vida, en este caso de nuestros ciudadanos. Como les decía, el tema de los hospitales. Otro tema, nos vamos al sector educación, ¿cierto? El sector educación, por ejemplo, hoy en día tenemos hasta programas como el proyecto que financian lo que son instituciones educativas. Entonces, lógicamente, lo que yo voy a hacer es destruir o, bueno, ya derrumbar una institución educativa que no se encuentre en condiciones buenas para poder brindar una educación de calidad a mis estudiantes, porque sabemos, ¿no? Muchas de las instituciones educativas que nosotros tenemos actualmente superan hasta los 30 años. Entonces, imagínense, somos una ciudad, somos un país que tiene desastres naturales como lluvias, como huaicos, como terremotos, temblores, aquí en Tacna los famosos ventarrones. Entonces, de alguna forma, todos estos factores climatológicos afectan las construcciones. Entonces, cada cierto tiempo yo tengo que ir mejorando esto, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a lograr con la construcción de un colegio? Ah, ya, que el colegio sea más bonito. No, fuera de que el colegio sea más bonito, estoy brindándoles un ambiente más seguro, tal vez un ambiente necesario. Este colegio fue construido de a pocos, se crearon miles de pabellones y no tiene, por ejemplo, un espacio recreativo correcto. Hoy en día, inclusive, hemos visto que los cambios en los horarios de algunas instituciones han variado. Algunas tienen un horario un poco más amplio que otras. Estamos hablando que estos estudiantes están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entonces no tienen ambientes como el comedor, se han generado otros programas, Cali Warma, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, las necesidades de nuestros estudiantes han ido cambiando y lógicamente también tenemos que irlas mejorando, ¿no? Mantenimiento de vías de acceso se podría realizar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Nelly, vamos a hacer de cuenta, miren, por ejemplo, el año pasado se aprobó todo un programa por parte de lo que es en este caso, bueno, en las regiones son la OMAPET, no, en las municipalidades son la OMAPET, ¿no? O la OREDIS, ¿no? Que son las oficinas generales. Y en este caso, ellos tienen ahora todo un plan para las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, o bueno, también conocido como discapacidad. Y hoy en día es obligatorio que los lugares, las entidades públicas o lugares donde estas personas tengan que realizar algún tipo de trámite, cuenten con rampas de acceso. Y si no las tienen, pues crear pequeños elevadores para que ellos puedan, ¿no es cierto? Em, Ir a estas instituciones. Entonces, hasta hace 2 años, les soy sincera, eso no era obligatorio. Y si bien es cierto, te llegaba por ahí un documentito de la Defensoría del Pueblo que te decía, te recomiendo pues que implementes una rampa de acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu oficina de alcaldía está en el segundo piso y no es posible que las personas con algún tipo de discapacidad no puedan conversar con el alcalde, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día, con estas normativas que han ido saliendo, ya es obligatorio. Entonces, si yo no tengo, podría implementar una IOR justamente señalando pues de que quiero facilitar el acceso a las personas con discapacidad. ¿Ok? Bien, no se preocupen porque vamos a ir avanzando, ¿ok? Vamos a hablar un poquito, al final incluso yo les voy a dar unos ejemplos del sector educación, del sector hidráulico, del sector salud, de todo lo que requiere en este caso un proyecto de inversión o una IOR. ¿Sí? Entonces vamos a revisar justamente este Sistema Nacional de Programación Multianual. Hagamos algo. Yo voy a trabajar la parte teórica lo más sencilla posible para irnos más con ejemplos, que es como aprendemos, yo creo, muchísimo más, ¿no? Ok, listo. El marco general. Bien, nos vamos a basar en un decreto legislativo, en un decreto supremo y en una directiva, que es la que yo les he mostrado hace un momento. Ya tenemos al decreto legislativo 1252, que fue publicado el 1 de diciembre del año 2016. En este se encontró vigente está vigente desde el 24 de febrero del año 2017. Continúa vigente todavía. El decreto supremo 284-2018, que es el reglamento, y se encuentra, pues, fue publicado en el año 2018 y también se encuentra vigente. Y la resolución directoral 01-2019, que es nuestra directiva general, ¿ok? Que está vigente desde el 23 de enero del 2019. Doctor, ¿y por qué habla de vigente desde? Porque en realidad había una directiva anterior del 2017 que muchas personas la han considerado, pero esa directiva ya no se encuentra vigente, ¿ok? Solamente tenemos a la 01-2019 actualmente.
Bien, permítame tomar un poquito de agüita. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el nombre completo que tiene en este caso, es un sistema administrativo del Estado que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para hacer efectiva una prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Orienta el uso de recursos públicos destinados a las inversiones para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. La ingeniería es algo que nunca va a pasar de moda, yo considero, y es uno de los principales, todo lo que es el sector infraestructura, es un sector muy tendiente a seguir creciendo ya a comparación de tal vez otros sectores. Incluso nosotros lo hemos visto, después de pandemia, ¡fum! Vino el boom de las inmobiliarias, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente es un sector que da mucho en el tema actual. Ahora, esto no solamente es para el sector privado, sino también para el sector público. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Porque como les he indicado, nosotros hemos crecido demográficamente. Entonces, lugares en donde no había mucha población, hoy pues están completamente llenos, ¿no? Entonces, imagínense, el mejor ejemplo es Lima. Yo creo que Lima ha hecho necesario el tema del crecimiento de las inmobiliarias porque ya no hay mucho espacio. Entonces, y sobre todo en lugares céntricos. Entonces, si tú quieres irte a vivir al centro y el centro está pues completamente lleno, definitivamente una empresa dice, ¿qué hago en un terreno de 1000 metros, ¿no? Construyo una casita o dos casas de 500 metros o ya cinco de 200 metros, o tal vez podría, no sé, construir dos edificios de 10 departamentos, ¿no? Imagínense. Entonces, definitivamente el espacio se ha vuelto algo muy valioso. Entonces, todas nuestras infraestructuras están creciendo hacia arriba, ¿no? Porque ya no tenemos a los costados hacia dónde más crecer, como una plantita. Entonces, este sector definitivamente ha aumentado. Ahora, ¿qué involucra? Involucra no solamente el tema, pero profesor, pero doctora, usted me va a decir eso, pero no vemos mucho del gobierno por parte de vivienda. Claro que no en sector vivienda, pero sí hemos visto que han mejorado hospitales, comisarías, colegios, centros de salud, ¿no es cierto? ¿Qué más? Estamos mejorando, tratando de mejorar vías, porque hoy en día con el tráfico definitivamente pues tenemos que crear bypass, puentes, ¿no? Que mejoren toda esta situación y hagan pues que nuestra calidad de vida se mantenga o mejore, que es la principal función, que se los voy a repetir todo en la clase porque tenemos que grabarnos eso, ¿no? La función principal de un servidor público es mejorar o garantizar la calidad de vida de los pobladores con eficiencia y eficacia, dicen, ¿no? Es decir, en menor corto tiempo, utilizando la menor cantidad de recursos posibles porque sabemos que tampoco nos sobran como parte del Estado. Bueno, principios del sistema. La programación multianual de inversión debe ser realizada considerando principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura de acceso a servicios públicos a la población. La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales y debe realizarse en concordancia con las proyecciones, ¿no es cierto? Cuidar también todo lo que se refiere a los fondos públicos es uno de los principales objetivos. Los recursos deben procurar tener el mayor impacto posible en la sociedad. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación mediante la aplicación del ciclo de inversión. La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia de calidad y la competencia. Tenemos varios pilares. Tenemos pilares que son en el sector de la programación multianual y en la formulación y evaluación. En lo que respecta a los pilares en la programación multianual, nos hablan de eficacia lógica, indicándonos de que debemos de lograr la orientación que tenemos, es decir, al objetivo que nos hemos planteado, ¿ya? Dimensionando la necesidad de la inversión. Es decir, según el ejemplo, reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico. ¿Qué veo yo aquí? Veo demasiado tránsito, vías que no son las correctas, huecos en las pistas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un mejoramiento de toda esa vía. Ahora nos vamos a la parte de la formulación. Entonces, en este sentido de la programación, yo lo que voy a hacer es programarme. Tengo efectivamente los recursos para poder ejecutar esta obra, cuánto tiempo me va a tomar, cuáles son las contingencias que voy a tener yo que considerar teniendo, pensando en que esta es una vía principal, cuáles son mis vías alternas, ¿no? Porque tampoco el tema del proyecto de inversión es, por ejemplo, yo construyo un colegio y bueno, el colegio Champañá. Y bueno, lo siento, pues cerraremos el colegio por 3 años que dure la construcción y de ahí que los alumnos regresen. ¿Podemos hacer eso? No.
como parte de la gestión tenemos que asegurar que ese sector que está siendo afectado por esta inversión temporal, de alguna forma se le pueda brindar algo similar a lo que tenía hasta que pueda ya hacer uso de la nueva inversión. ¿Entienden? No es que tampoco yo me pueda preocupar. Ahora nos vamos a la parte de la formulación y la evaluación. Es aquí justamente donde nosotros ya empezamos pues a trabajar lo mismo, lógica y eficiencia, ¿no? Yo voy a tener que lograr más activos de infraestructura, identificar cuáles son las alternativas más prácticas, ¿no? Comparando todo lo que son los beneficios y los riesgos también que me va a tomar, en este caso, el mejoramiento de una vía. Entonces, para reducir una brecha de conectividad humana para un ámbito geográfico X, vamos a disponer de varias opciones: la construcción de un bypass o optimización de sistemas de semaforización o ampliación de vías urbanas. Entonces, lo que yo me voy a plantear no solamente es una solución, ya saben que ese colegio hay que tumbarlo, ya el colegio está de más, entonces túmbelo y bueno, a los alumnos que se vayan a otros colegios durante ese tiempo. ¿Eso es posible? No. Tengo que buscar alternativas. ¿Cuáles serían? Primero, buscar una contingencia, es decir, puedo construir un espacio similar para que ellos puedan mantenerse en sus clases y buscar algo cerca, ¿no? Con la finalidad de no afectarlo. Segundo, buscar alguna institución cercana que podría tal vez brindarnos o acogernos durante este tiempo, ¿no? Podría mejorar algunos espacios, ampliarlos y brindar. Tercero, puedo tal vez ir construyendo dentro del colegio, tengo el espacio suficiente para poder ir. Cuarto, pienso hacerlo durante temporada de verano. Sí, en 2 meses, bueno, es bastante difícil poder construir en 2 meses, pero que esos 2 meses de vacaciones sean dentro de los principales con la finalidad de no afectar a la educación. Entonces, como ustedes van a poder observar, en este caso yo como formulador, yo como parte de la unidad productora, ya unidad formuladora, en este caso voy a tener que tomar la decisión de cuál va a ser la mejor alternativa que yo voy a tomar para la población, pero también voy a tener en cuenta algo: afectarlo en lo menor posible, ¿ok? Mi solución no puede ser peor, pues, ¿no? Ahora, también nosotros hablamos dentro de los proyectos de inversión, como les decía. Los proyectos de inversión, ¿qué son? Eso ustedes ya lo deben de saber. Intervenciones temporales que se financian con la finalidad de crear, ampliar, mejorar o recuperar una capacidad de producción. En el caso de las IOR, como les decía, intervenciones puntuales, que es algo que también a veces se ha desnaturalizado, ¿no? Ay, con una IOR voy a construir todo esto. No, solamente tienes que enfocarte en algo puntual, algo que le esté faltando tal vez a tu proyecto de inversión para que tú lo puedas culminar. ¿Quiénes son todos los órganos que participan de este sistema? Principalmente tenemos a cinco. La OPMI, que es una de las que se lleva la función, en realidad, durante gran parte del proceso de la inversión, por no decir en casi toda, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Ellos elaboran el plan multianual, lógicamente en coordinación con las demás áreas. No es que la OPMI decida, diga, ya, yo pienso que vamos a ejecutar esto, esto y esto. No, pues no, tiene que coordinar. Elaborar un diagnóstico de brechas, qué es lo que les está faltando, proponer criterios de priorización en cartera de inversiones, elaborar y actualizar la cartera de inversiones, realizar el seguimiento de metas e indicadores, realizar la evaluación ex post, aprueba las modificaciones del PMI. De alguna forma, nosotros estamos pudiendo ver de que esta OPMI tiene funciones durante todo el proceso, ¿no? Si bien es cierto, no va a participar directamente porque no es que él diga: yo voy a elaborar el expediente técnico, pero sí se va a encargar de darle un seguimiento. Es por eso que hoy en día las OPMIs contratan a bastantes especialistas que son los que le dan seguimiento durante todo el ciclo de inversión. Inclusive viendo que se cumpla con la programación, que hayan cumplido con los gastos que han señalado, ¿no es cierto? Que se proyecten de aquí hasta el otro año, cuánto presupuesto van a poder revisar, la actualización en el banco de inversiones, etcétera. La UF elabora las fichas técnicas y de estudio, registra en el banco de inversiones, aprueba las inversiones de la IOR y declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Algo que también funciona es muy importante porque en realidad la UF tiene como que la primera parte. Ellos son los que le van a dar nacimiento al proyecto de inversión. Entonces, imagínense si el proyecto nace mal, ya se imaginan cómo va a ser toda la ejecución, ¿no? Aún peor. Entonces, esta área también tiene una función bastante importante. La DGPMI, que en sí pues este es el ente rector de todo el sistema. Él es el que emite las directivas, los procedimientos, los lineamientos que nosotros hoy en día estamos cumpliendo como las directivas. Aprueba los perfiles, elabora la programación multianual sobre todos los PMIs presentados, consolida a nivel de estado,
emite opinión de proyectos o programas financiados con endeudamiento externo y brinda capacitación y asistencia técnica. A través del MEF lo hace, hoy en día vienen brindando bastante capacitación a todos los que están involucrados en este ciclo de inversión. La OR, que es la que aprueba el programa, bueno, en este caso el programa multianual, designa a la OPMI a sus responsables, aprueba las modificaciones del PMI y autoriza la elaboración de los expedientes técnicos, ¿ok? Y la UEI, que es la unidad ejecutora, ¿no? Elabora el expediente técnico, realiza el seguimiento de las inversiones y es responsable de ejecución física y financiera. Ahora, punto importante, la UEI, que es la unidad ejecutora, no es que me va a elaborar, sino que lo podría hacer a través de las sugerencias, como por ejemplo la sugerencia de estudios, ¿no? Que es una de las que cumple también una función, o similares, porque sabemos que de acuerdo a las entidades son diferentes los nombres que se les van asignando, pero en realidad las funciones, como ustedes pueden observar, no van a variar. Antes de continuar, voy a atender las preguntas o las dudas que tienen aquí en su chat, ¿ya? Porque si no nos llenamos de preguntas y dudas. A ver, empezamos. Empezamos por aquí. ¿Dónde están? Eh, y eso ya, y los puentes también. Y a ver, en caso de puentes o carreteras, por favor, ¿en qué circunstancias? ¿En qué circunstancia yo podría, construir una IOR? Como les digo, la idea de una IOR es que se active cuando vea que algo sea necesario. Miren, yo he visto, por ejemplo, IORs para el tema de muros de contención, ¿ya? Pero no debería, porque esto debería estar considerado en el proyecto. Sin embargo, yo voy a construir una vía y lamentablemente esta vía, pues, una parte y una quebrada, ¿no? Una quebrada que está desactivada, ¿ya? Hoy en día nosotros tenemos muchas quebradas desactivadas, ¿no? Que sabemos que solo en caso de lluvias se podrían activar y generarme, pues, en este caso, un bloqueo a la carretera. Yo voy a ejecutar mi vía o mi carretera, pero durante la ejecución me percato de esta pequeña quebrada. ¿Podría darse? Claro que sí. Podría darse un muro de contención. Otra que podría ser, por ejemplo, los canales. A veces hay canales que van pues al lado de las carreteras, ¿no es cierto? Y lamentablemente no han recibido un mantenimiento o es necesario un espacio limpiar, lo que sé yo, para evitar una posible obstrucción. También podría aplicar en estos casos una COR. Fernando me dice, existe una construcción de una institución educativa que está deteriorada y se tiene que reemplazar por otra y más aulas. ¿Se puede ejecutar con una IOR? No. En este caso no, Fernando. ¿Cuándo podrías ejecutar tú una IOR? Vamos a hacer de cuenta que tu institución educativa tú la construiste de, no sé yo, la construyeron ya y está programado 2 pisos y solamente hay escaleras. Pero como se ha activado, como les digo, el año pasado se emitió esta normativa que, si me permiten al finalizar, yo se las busco y se las paso, que es sobre el tema de las rampas y todo el acceso a personas con discapacidad, harían necesario el tema de un elevador o un ascensor, ¿no? Entonces, ¿podría considerarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya está la construcción hecha, pero yo no puedo simplemente, ya, ¿sabes qué? Me tumbo un pabellón y ejecuto una IOR, no. Ya. ¿Cuál es otra IOR interesante? Por ejemplo, yo tenía una IOR de escaleras, que bueno, no está como escaleras el nombre, ¿no? Es el tema de accesos, ¿no? Se les da el nombre de accesos a las instituciones educativas. ¿Por qué? Nosotros tenemos instituciones educativas que se han construido hace más o menos 5 a 8 años, gestiones anteriores, ¿y qué pasa? Que no, yo no sé por qué algunos consideran que este es todo el pabellón y las escaleras van solamente en el lado izquierdo, digamos, ¿no? No, entonces si es necesario, tengo el espacio y puedo hacerlo, podría generar una escalera al lado derecho también para generar pues vías de evacuación mucho más seguras y más amplias para mis estudiantes. Eso sí se podría ejecutar en una institución educativa, Fernando. ¿Ok? Lo que les voy a ir preguntando, váyanme diciendo si está claro y si no, con toda confianza. Micaela, para el Ministerio Público. Es que, ¿qué necesitan, Micaela? El tema es qué necesiten, ¿no? Yo no sé las necesidades que ustedes puedan tener, pero principalmente proyectos de inversión fuera del tema de infraestructura, se pueden dar también, por ejemplo, en el tema de fortalecimiento de capacidades, que ya no hablaríamos de un tema de infraestructura, solamente el tema de, por ejemplo, capacitaciones o tal vez la compra de algún tipo de software o algún sistema que sea necesario, ¿no? Para las entidades. ¿Ok? Mabel, ¿qué sucede si se tiene un expediente en un estudio de preinversión en Invierte y se vence este 10 de marzo, próximo mes?
y se tiene un convenio vigente con un gobierno regional de 2 años. Pero el convenio, ¿qué tipo de convenio es, Mabel? Me gustaría saber. O sea, el gobierno regional, ¿qué te ha garantizado? ¿El financiamiento? ¿O te ha garantizado la ejecución? ¿O te ha dado, por ejemplo, el tema de la afectación en uso del espacio? Quisiera que me aclares qué tipo de proyecto, qué tipo de convenio es, cuál es el objetivo del convenio del gobierno regional. Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Nosotros lo que necesitamos es, tú sustentas, ¿ok? Al invierno de que necesitas un periodo de ampliación y haces que tu programación multianual también la actualicen para que esto se amplíe. Pero lógicamente, para poder actualizarlo, tú vas a requerir de un plan, o de algo que te asegure un financiamiento, como por ejemplo un analítico de qué es lo que vas a hacer durante este año, para que esto como que se pueda refrescar y actualizar y ampliártelo un periodo de tiempo más. Pero ¿qué pasa si durante los últimos años ese expediente no ha tenido ningún tipo de movimiento, ni financiamiento, ni nada? Ahora, ¿por qué motivo no se ha ejecutado? ¿Financiero? ¿No? Porque si es financiero, si no lo han podido ejecutar ahora, va a ser bastante difícil que lo puedan ejecutar después. O sea, habría que ver cuál es el problema. ¿Por qué motivo no están ejecutando ese expediente? ¿Ok? Avísame, Mabel. Junior, si se contrata, si se contrató una IOR, se contrató. Entiendo yo que lo tercerizaron, este Junior. Se contrató un ayudar para reparar la carpeta de rodadura en un pavimento urbano, ¿ok? Durante su ejecución se determina que es necesario ejecutar trabajos de saneamiento que corresponden a una obra más compleja. Puede concluir deficiencias en la formulación de las IORs que debió ser proyecto. ¿Cuáles serían las responsabilidades de los funcionarios? En realidad muchas, porque recuerden de que si bien es cierto, una IOR se crea para poder darle solución a algo muy puntual, ¿ok? Si tú ya estás afectando en este caso otros servicios, podrías hacer, o ahí justificaría, ¿no? Que elabores un proyecto de inversión. Ahora, responsabilidad en realidad habría que ver, porque hay muchas veces que son casos fortuitos, ¿no? Justamente por eso se pide que las IOR sean puntuales. Porque los proyectos de inversión, a diferencia de estos, sí necesitan de estudios preliminares que te van a poder determinar todo el posible daño que se podría causar. Por eso es que son importantes el tema de los IRAs, el tema de las autorizaciones, del Ministerio de Cultura, de la parte ambiental, porque ellos son los que te van a garantizar que durante tu ejecución tú no tengas ningún tipo de inconveniente. Ahora, Junior, lo que habría que ver ahí es, en primer lugar, durante todo el proyecto de ejecución, porque tú ya estás en una etapa de ejecución, el residente estuvo informando junto con su supervisor, dejó todo anotado en el cuaderno de obra y él ha cumplido con lo que señala el expediente, en este caso de la IOR, responsabilidad para él directamente no podría haber porque él tendría que en este caso señalarla. ¿Cuándo viene su responsabilidad? Cuando no informó, cuando hizo caso omiso, ¿no es cierto? Ahí va a venir la responsabilidad. La entidad en sí lo que tiene que justificar es la intención que tuvo, resolver un problema. Ahora, lamentablemente, cuando tú quisiste resolver, se presentaron muchos más, pero esto fue pues porque debiste ejecutar ahí un proyecto y no una IOR. Muchas veces por eso las entidades a veces solo hacen mantenimientos y justamente en los mantenimientos se dan a conocer todas las posibles fallas que se van a presentar y luego de eso ejecutar un proyecto de inversión, porque el mantenimiento es para darle una solución temporal nada más, pues, ¿no? Melissa. Local comunal está aceptando realizar el MEF para proyecto de preinversión. Local comunal. Me estás preguntando, chicos, tratemos de escribir un poquito más porque si no, no entendemos, ¿ok? Quiero entender, Melissa, si tú me dices que un local comunal está aceptado siendo ejecutado por el MEF para un proyecto de preinversión. En realidad, se pueden ejecutar todo tipo de proyectos de inversión, siempre y cuando tú, en este caso, fundamentes qué tipo de inversión va a ser y qué finalidad va a tener. Si mi local comunal ya está construido y yo lo que quiero es cambiarle el piso y por eso quiero que me haga un proyecto de inversión, pues lógicamente no te lo va a aceptar porque no estaría sustentado. Pero si yo tengo un espacio que esté en blanco, que requiero, que en la parte social es necesaria para mi población brindar talleres, espacio de juego recreativo para niños, etcétera, claro que sí. ¿No es cierto? Ahora, como local comunal no va a salir, Melissa. Podría salir como mejoramiento de servicios recreativos, de la asociación, tal. Pero claro que sí. Alexander, ¿a qué me dijiste que no, Alexander? A ver. Alexander, ¿cuál es tu pregunta, Alexander?
No me acuerdo, Alexander, pero bueno, seguimos. Mabel, una consulta. ¿Puedo aplicar una IOAR para cambiar el techo de ladrillo pastelero de un museo, pero que hay un estudio de preinversión en InviarDP? El techo se encuentra muy dañado y tiene la garantía de impermeabilización que vence en enero del 2027. Pero si ya hay un estudio de preinversión, va a ser bastante difícil. No te lo van a aceptar, porque no puedes ejecutar dos inversiones con una misma finalidad. Habría que ver si en el proyecto de inversión está considerado lo del tema del mejoramiento de la parte del techo, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Ahora, todavía tienes, ¿no? El 2027 para poder ejecutarlo. Si es como yo lo estoy entendiendo que tú quieres ejecutar ya y recién están en estudios de preinversión. Ahora, lo que sería bueno es de que tal vez tú a la entidad que lo está haciendo actualicen el tema. ¿Por qué? Recuerden que dentro de los estudios de preinversión todavía podemos modificar lo que es el tema, por ejemplo, de la demanda, ¿no? En este caso, tanto como el número de beneficiarios o qué es lo que se quiere resolver para la inversión, cuál es la brecha que se quiere cerrar. Todavía están en esa etapa, pero así hacerlo de un momento a otro, no. Además que no vas a poder ejecutar ningún tipo de actividad o algún tipo, por ejemplo, de IOR inmediata, porque también requiere, por si acaso, la IOR no es que haya, si hacen una IOR, mañana me la aprueban, no, ¿ah? El tiempo en que puedan elaborarla y todo, también es tiempo aproximado de 3 a 4 meses. Claro que a diferencia de un proyecto de inversión, disminuye porque un proyecto de inversión es algo mucho más grande, abarca mucho más cosas, ¿no? Y una IOR no tanto, es algo puntual. Entonces, pero igual también requiere de un tiempo para poder elaborarla. ¿Es posible utilizar una IOR para ejecutar o complementar proyectos turísticos y culturales? Claro que sí, Ricardo. Pero como te digo, o sea, es complementar algo que esté fallando. ¿Ok? No, ¿no? Mabel, la elaboración del expediente de ejecución del proyecto de un museo en Ica. A ver, Mabel, estábamos arriba, ¿no? Mabel, 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 Mabel. Ah, ya, el convenio, te pregunté, Mabel, ¿no? Mabel me dice. mm, ya, pero si tienen el convenio para poder ejecutarlo. Una, el convenio tendrías que ampliarlo por 2 años más. Y segundo, como te digo, hacer un informe sustentatorio acompañado de un plan de trabajo, inclusive hasta un presupuesto, ¿ya? Señalando pues de que van a ampliar el periodo y se puede ampliar la programación, no hay ningún problema, eso tienes que coordinarlo con tu OPMI. Pero sí se puede, en el gobierno regional hemos ampliado la vigencia de los proyectos. Alexander, la institución educativa primero tiene que hacer la liquidación técnico-financiera aprobada bajo acto resolutivo y cerrado en el portal Invierte, y después otro expediente técnico, siempre en coordinación con el área usuaria para que se haga la transferencia y relación de la obra y lo pueda utilizar. No entiendo, Alexander. ¿Me estás indicando? No, 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 no te termino de entender. ¿Me podrías explicar? Es que nos perdemos en los casos. A ver, Alexander me dijo llevar cierre de brechas cuando es proyecto de inversión, no, luego puso no. No le termino de entender. Bueno, este es el caso cuando ya terminamos el proyecto de inversión, ¿no? Pero no es necesario terminar un proyecto de inversión para ejecutar una IOR, por si acaso, ¿ah? Ya, fue financiado y no es prioridad para el gobierno regional de Ica. Es que ese es el detalle, Mabel, cuando lamentablemente dejan de priorizarlos, ahí como que pierde la importancia de vida. Pero ¿sabes qué? Yo te sugiero que lo que podrían hacer ustedes es pedir la ampliación y por qué no someterlo al consejo para que lo priorice y le dé un poquito más de tiempo, ampliándolo. Entonces ahí tendrías el sustento suficiente para poder pedir tu ampliación de programación. Camilo, doctora, chicos, les voy a pedir algo. Yo los voy a atender, pero traten de ser específicos en sus preguntas porque a veces me las lanzan sueltas y luego generamos confusión y por eso es que no puedo responderlas correctamente. Y a ver, Camilo, doctora, en caso de proyectos de áreas protegidas como las vicuñas arqueológicas afectadas por otros proyectos mineros o de electricidad, recuerda que todo lo que es áreas protegidas, tú necesitas autorización de los ministerios para poder elaborar proyectos de inversión. Sí o sí, ellos te van a tener que autorizar, si no, no vas a poder, Camilo. Luis, el IOR es IOR, por si acaso con doble A. Se puede aplicar a una obra terminada, pero está mal diseñada porque no funciona para el fin requerido. Ejemplo, un terminal terrestre mal diseñado, falta de espacio en el estacionamiento. Ahí se puede aplicar el IOR, no, no podrías hacer el IOR. Ahora, habría que ver, Luis, porque digamos, si el expediente es ejecutado de acuerdo al expediente, o sea, si la ejecución ha sido de acuerdo al expediente técnico, ¿qué podríamos reclamar? ¿No? Porque se supone que la persona que ha elaborado, bueno, los que han elaborado el expediente técnico, han tenido, en este caso,
el expediente, el plano, todo, y han visto cuánto es el espacio del aforo, cuánto estacionamiento se va a tener que ejecutar y todo lo demás. Pero ahora, si nosotros decimos, ay, no, ¿sabes qué? Ese diseño no me gusta, esas puertas no me gustan, el material no, en realidad no podríamos hacer nada si está de acuerdo al expediente. Ahí no va a ser tanta responsabilidad del que ha ejecutado, sino del que ha elaborado o ha formulado. Porque recuerden que esa es la parte importante, como les decía, ¿no? Vamos a hacer de cuenta de que yo los contrato a ustedes como mis arquitectos y les digo que yo quiero que ustedes me hagan un diseño de casa de playa, ¿ya? Y ustedes me hacen un diseño de casa de playa, pero mi casa no tiene ni una ventana en el segundo piso, ¿ya? Y ustedes me muestran el bosquejo, el 3D, y yo lo miro y le digo, sí, así quiero mi casa. Cuando ustedes me construyen la casa, yo les digo, ¿sabes qué? No me gusta porque me parece que le falta aire al segundo piso. Así que túmbatelo y ábreme ventanas. ¿Va a ser responsabilidad mía o de la persona que ha construido la casa? Lógicamente mía, porque yo tenía, en este caso, la opción de poder decir que se realicen algunos cambios antes de que se entre en etapa de ejecución. Pero si aún así esto no pasó, pues va a ser mi responsabilidad. Ahora, Luis, la solución a los problemas ahora es que, por ejemplo, ¿no? Las obras que se están ejecutando por administración directa, la normativa la directiva de obras por administración directa ha variado. Incluso establece que ahora, cuando una vez que ya tienes el expediente aprobado, el que va a ejecutar la obra, el residente, tiene la posibilidad de revisar él mismo el expediente y verificar si es que hay cambios, realizarlos en ese mismo momento, ¿no? Algo que antes no se daba y tal vez por eso también es que tenemos tantos problemas. Bien, misión cumplida hasta ahí. Hemos atendido todas las preguntas. Listo, vamos a continuar, no se preocupen, igual seguimos con las preguntas en un ratito, ¿ok? Conforme vayamos avanzando. Permítanme minimizar esto para poder continuar. Listo, ya está. Entonces, vamos con la segunda parte que tiene que ver con el tema de las diferencias entre el invierte y el SNIP, ¿ok? Si bien es cierto, como les decía, no es que el SNIP haya estado completamente mala. Yo no digo eso porque sí he tenido un tiempo trabajando con el SNIP. Me costó un poquito, pero al final logré entenderlo. Pero yo sí considero que el invierte ha sido un poco más dinámico. Es un poco más dinámico. ¿Qué era el SNIP y por qué fue reemplazado por el invierte? El Instituto de Ciencias EGEL nos dice lo siguiente: el SNIP era un sistema administrativo estatal del Estado, ¿no es cierto?, cuya función consistía en utilizar eficientemente los recursos públicos. Poseía sus propios principios, normas y procesos, todos vinculados a programación, formulación y ejecución de los proyectos de inversión. A pesar de eso, el SNIP no fue eficiente para programar proyectos y por ello fue reemplazado. Bueno, considero yo que también a través del tiempo todo va cambiando, ¿no? Así que nuestros sistemas también. Y yo considero que uno de los sistemas principales que ha empezado a sufrir estos cambios ha sido el tema del sector infraestructura, referido a que a proyectos de inversión también, ¿no? Y ha ido cambiando, hoy en día también vemos cambios en el sector de lo que refiere a contrataciones con el Estado, y considero yo que todos los sistemas van a irse actualizando. Un ejemplo, la primera modificación relevante, ¿ya? Consiste en la introducción del ciclo de inversiones. Se trata de cuatro fases claves de tomas de decisiones que garantizas proyectos de inversión con financiamiento y ejecución. ¿Cuáles son estas cuatro fases? Funcionamiento, programación multianual de inversiones, formulación y ejecución. Todo un ciclo de inversión. De esta forma se elimina el problema recurrente del SNIP en el que se aprobaran los proyectos que luego no disponían de presupuesto. El nuevo ciclo de inversiones permite contar con más estudios de preinversión. En adelante serán las unidades formuladoras de los gobiernos regionales y locales las que verifican la viabilidad de los proyectos. Ahora, no es que ahora tampoco se presenten problemas respecto al tema del presupuesto, porque se va a dar. Hay proyectos que simplemente están en búsqueda de financiamiento, como les decía, con esto de los programas que se lanzan a través de los diferentes ministerios para poder ser ejecutados. Pero si bien es cierto, en la parte de la programación lo que me permite a mí es programarme. Es como nosotros en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán hecho un plan de vida, pero generalmente algunas personas dicen, yo a diciembre de este año quiero haber cumplido tal meta, al otro año tal meta y acá en 3 años tal meta. Qué sé yo, ¿no? Los planes a corto, mediano y largo plazo. Yo a este año quiero matricularme en un doctorado, de acá a 2 años quiero comprarme un carro, de acá a 3 años quiero haber terminado el doctorado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos planificando. Si tú te vas planificando,
económicamente también te vas a ir ahorrando y vas a ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Si me quiero matricular en el doctorado necesito 2.000 soles, por ejemplo, ¿no? Si me quiero comprar un carro necesito, qué sé yo, 10.000 dólares, ¿no? Entonces voy a empezar a ahorrar y voy a empezar a trabajar en eso y ese va a ser mi límite de gasto. ¿Por qué? Porque tengo que ahorrar lo demás. Lo mismo ocurre en el sector público. Si nosotros programamos y sabemos qué es lo que vamos a ejecutar durante los próximos 3 años, de alguna forma ya comprometemos nuestro presupuesto, ¿no? Y evitamos realizar actividades que no se encuentren programadas. Evitamos, digo, ¿por qué? Porque sí es posible también ejecutar inversiones no programadas, ¿no? Porque podemos modificar el plan. El plan multianual no es un plan estático, es modificable, es cambiable, es actualizable. Y este va a ser también actualizable de acuerdo a la necesidad. ¿Qué sucede si Dios no quiera, ocurre otra pandemia el próximo año? Definitivamente vamos a tener que dejar de lado algunos mantenimientos o algunas cosas para poder priorizar lo que es salud, ¿no? Durante el tiempo de pandemia, ¿qué se dejó de lado? Todo lo que era inversiones, por ejemplo, en la parte de cultura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no iba a funcionar, pues. Nadie podía visitar. Entonces, esas partidas las utilizaron para mejorar lo que era el sector salud, la compra de tanques de oxígeno, de plantas, etcétera. ¿Por qué? Por necesidad. Entonces, este plan tampoco no es que haya, yo me programé a ejecutar estos proyectos y eso sí o sí los voy a hacer. Podrían modificarse por algún tipo de necesidad. ¿Ok? La diferencia número dos, definitivamente el rol que adopta el MEF durante la programación y ejecución de proyectos. Antes, el ministerio, el MEF, intervenía en cada fase de la inversión pública. Con el nuevo sistema, el MEF solo interviene al principio y al final. Solamente le pides permiso para que te apruebe el proyecto y al finalizar cuando ya lo culminas. ¿Ok? Se trata de darle un rol más importante a las entidades públicas en la formulación y ejecución de proyectos. De esta manera, además, se congestiona la cartera de proyectos que el Ministerio Público tiene, que el Ministerio, perdón, tiene a su cargo, ¿no? La diferencia 3. El sistema de invierte introduce nuevos criterios para aprobar y financiar proyectos de inversión. Busca que la ejecución del mismo debe mejorar visiblemente las condiciones de vida de la población del territorio. Además, que exige que los proyectos estén destinados a cerrar brechas. ¿De qué? De infraestructura. Esto se traduce en que busca construir colegios y hospitales para asegurar el acceso a la salud y educación en la mayoría de peruanos. Y creo que los que estamos en el sector público nos hemos dado cuenta, definitivamente, ¿no? Que estos 2 últimos años han priorizado todo lo que es construcción de colegios, de centros de salud, para mejorar lo que se refiere a la educación y a la salud. ¿Ok? Con todos estos criterios, se busca dejar de aprobar proyectos que no traen ningún beneficio real y enfocar los recursos públicos en solucionar los problemas de la población. Hace un momento le hablaba a su compañera sobre un ejemplo y le decía, ¿no? Si tú vas a querer generar un proyecto de inversión para cambiar el piso de un local comunal, eso no te lo van a aceptar. Pero si tú vas a sustentar que es un local comunal que se requiere, ¿por qué? Porque la gente necesita talleres, porque los niños necesitan recreación, etcétera, entonces estás justificando la necesidad que tienes del proyecto de inversión. Miren, hace aproximadamente 4 o 5 años, creo, no, un poco menos, tal vez 3 o 4 años, un alcalde X quiso ejecutar una obra que en realidad nadie le encontraba ningún sentido. Él decía que quería un parque muy, muy grande, ¿ok? Con patos y áreas verdes y piletas de agua, eh, solamente para el tema de recreación. Y ustedes me dirán, pero profesor, usted acaba de decir, sí, está bien, pues, ¿no? Pero cuando sustentemos esto, esto va a ser posible. Pero tú no puedes estar pensando en ejecutar un proyecto muy grande de esta magnitud y de este tipo en una zona donde en primer lugar no hay agua. Estamos con problemas de agua y escasez de agua. Segundo, es una zona completamente desértica, donde posiblemente la tierra no sea muy fértil que digamos, ¿no? Tercero, tu población tiene otras necesidades, salud, colegios, etcétera. Entonces, de alguna forma, tenemos que encontrar en que la justificación tiene que estar enfocada a lo que la población necesita, no a lo que nosotros como autoridad pensemos que se fa, ¿no? Muchas veces yo digo, si los alcaldes o los gobernadores regionales
realmente caminaran por sus calles o vivieran en las zonas en donde trabajan, se darían cuenta de la necesidad que tiene la población. Y eso los ayudaría en realidad. Pero muchas veces no es así. Entonces no conocen cuál es la realidad y piensan en ejecutar proyectos que no son necesarios. Es lo que justamente busca el invierte, que se deje de invertir dinero, porque al final es dinero de la población, en proyectos de inversión que no son necesarios. Seguimos, la diferencia número 4. Al encontrarse todo el sistema... Uy, ¿qué subió? Ya, ahora sí. Al encontrarse todo el sistema armonizado bajo el ciclo de inversiones, los tiempos de formulación, evaluación y ejecución se encuentran bien controlados. De la misma manera, no existen los mismos problemas de sobrecostos ni falta de recursos durante la ejecución. Ahora, todos los proyectos aprobados tienen su presupuesto garantizado y no se paralizarán por falta de recursos estatales, que es también lo que hemos visto que se daba antes, ¿no? Muchos problemas paralizados por el tema de la falta por el tema presupuestal, porque no han sido bien programados. ¿Y esto qué genera? Que quién sea el afectado a la población. Entonces, una obra que yo la tenía programada para que sea en 6 meses, por falta de presupuesto van 3 años y la obra continúa ahí inconclusa. ¿Ha pasado? Claro que sí. Seguirá pasando posiblemente. La diferencia número 5. El último cambio que introduce el sistema consiste en la articulación de este con otros sistemas más, de planeamiento estratégico y presupuesto, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? En un cuadrito, justamente cuando hablemos del tema de gestión. Pero vamos a ver cómo es que este sistema del invierte va a estar conectado con otros sistemas más. ¿Ok? Se busca que los sistemas interactúen entre sí para asegurar una actuación coherente y constante del Estado. De esta manera, el MEF obtiene un rol más importante al poder realizar el seguimiento a los proyectos desde distintos enfoques y modelos. Diferencia 6. Con el SNIP, los tiempos para formulación y evaluación solían ser extensos, incluso proyectos recurrentes, replicables y de poca complejidad. Hoy en día ya no, ¿no? Lo que se busca es evitar la duplicidad, que se cumplan con los cronogramas. Es más, nosotros tenemos actualmente una página de seguimiento de inversiones y ahí tú puedes ver el paso a paso de las inversiones, entonces podrías ver por qué está paralizada la obra, por qué ha demorado tanto, cuánto de presupuesto va ejecutando, ¿no? Y todo esto se logra a través del seguimiento, que es uno de los pilares que también ha trabajado. Miren, este es el ciclo anterior con el SNP, así funcionaba, ¿no? Voy a tratar de cambiar de puntero, pero nosotros teníamos una idea que en realidad hoy en día también se genera una idea. Luego entrábamos a la etapa de preinversión, pero en el SNP se enfocaba en la prefactibilidad y la factibilidad. Para ellos eran pues etapas muy importantes, ¿no? Aquí dice, lamentablemente este proceso de verificación de viabilidad liderado por la DGPI se convirtió en los últimos años del SNP en su sello representativo. Y es que hablábamos mucho de prefactibilidad y factibilidad. Durante la etapa de inversión sí se concluía con los estudios definitivos y la ejecución, y en la posinversión hablamos de una operación y mantenimiento y una evaluación ex post, que bueno, todavía continúa, ¿no? Y bueno, se culminaba con el proyecto. Ahora la fase ha cambiado, ¿no? Hablamos nosotros de una programación de multianual de inversiones, es decir, ya yo tengo mapeado cuál es el proyecto que voy a ejecutar y voy a ponerle un plazo para poder cumplirlo y elaborarlo y ejecutarlo y todo el ciclo que tenga que seguir. Luego vamos con la fase de formulación y evaluación, que es donde me va a entrar pues el tema de la unidad formuladora, ¿no? Y se va a empezar a trabajar ya las ideas. Luego venimos con la etapa de la ejecución, que es la ejecución tanto de la elaboración del expediente técnico como la ejecución física. Y una vez que yo culmino, entonces aseguro el funcionamiento de mi proyecto de inversión. ¿Ok? Lógicamente, un proyecto de inversión sostenible. ¿A qué me refiero con sostenible? Un proyecto de inversión que ya no me genere más gastos, por el contrario, me genere solo satisfacción. En resumen, queda claro que la principal diferencia entre ambos sistemas consistía en la garantía del financiamiento de los proyectos. Con el SNIP teníamos un sistema fraccionado, inconexo y burocrático. La mayoría de proyectos aprobados del SNIP no fueron ejecutados, y eso se debe al mal trabajo para vincular las partidas presupuestales con proyectos necesarios para la población. La principal preocupación del invierte es que los proyectos aprobados terminen de ejecutarse. Esto no significa que el sistema actual sea perfecto, de ninguna manera. Existen muchos problemas para coordinar los diversos sistemas administrativos, pero se está avanzando en una buena dirección.
Sobre todo se pone como prioridad el cierre de brechas sociales entre la población, algo más necesario que hoy en día, pues, ¿no? Se da. ¿Ok? Aquí vemos muchos más antecedentes que se pueden dar, ¿no? A manera de resumen. Y ya. A ver, vamos a atender hasta ahí las preguntas. No sé si es que hay preguntas. A ver, vamos. Listo. Lizardo me dice lo siguiente. Doctora, en la entidad de Cajamarca se tiene un tractor sobre orugas, ¿ok? Muy antiguo, que se usa para atender emergencias de inundaciones y más gasta en reparación y y su productividad es muy deficiente. ¿Se puede reemplazar con una IOR? No. Ahí lo que corresponde es que hagas un proyecto de inversión. Puedes hacerlo, creo que sí, fortalecimiento del equipo mecánico de tal entidad. Entonces, no solamente pienses en el tractor oruga, podrías comprar tal vez algo más para complementar el servicio que viene brindando, ¿no? Sí se pueden ejecutar en realidad IORs para compras, pero lo que yo te digo es, ¿hay algún antecedente de algún proyecto de inversión que se haya dado para alguna mejora en el fortalecimiento de equipo mecánico o algo? Tal vez no, Lizardo. Entonces, ¿cómo lo justificas, no? Yo ahí te recomendaría que sea mil veces un proyecto de inversión. Mabel. Mabel nos dice que le gusta planificar, claro que sí. Entonces, como dice Mabel, me gusta planificar mi vida y me da bien. Siempre logro lo que deseo. Perfecto y te felicito. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer con el Estado. Si nosotros, de alguna manera, podemos, trabajar planificando qué es lo que nos pide en la gestión pública, no va a haber ningún inconveniente. A ver, Susana me dice, disculpe, pero ya está en otro tema, pero que deseo pedirle si tiene algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Cuando uno va a entrar en un proceso de financiamiento de obras por impuesto que está en el Invierte PE, el proyecto es bajo convenio con el GORE y tenemos una empresa interesada. Tenemos que convencer al GORE de que nos priorice, pero en qué caso ya entremos en el proceso habrá recomendaciones que tomar en cuenta. Ya, Susana, en primer lugar, esto ya es un tema de obras por impuesto y como tú sabes, aquí varían muchas de las normativas que tenemos vigente, pero solamente lo único que yo te pido, te digo, es para el tema de priorización, ustedes tienen que sustentar por qué es necesario que eso continúe siendo priorizado. Segundo, pueden ustedes recurrir a sus consejos regionales o municipales, porque ellos a través de ordenanzas regionales o municipales pueden priorizar la ejecución de ciertos proyectos, pero van a tener que sustentarle el por qué. Un sustento no es porque se me pasó, ¿no? Sino es porque es un tema necesario, porque eso va a ir de la mano con otros temas más. Entonces, si tú sustentas y ellos también te lo aumentan, esa puede ser una de tus antecedentes para que tú puedas ampliar tu programación multianual. ¿Ok, Susana? No te preocupes, con toda confianza. Siempre y cuando esté dentro del tema del invierte, yo puedo atender las preguntas. Junior, con el SNI fue factible la ejecución de mantenimientos de vías de carpeta de afirmado para recuperar la transitabilidad por el efecto de lluvias. En realidad no se podrían ejecutar, como el tema de mantenimiento de vías, yo creo que está un poco, ¿cómo les diría? Desnaturalizado. Cuando vienen y nos piden mantenimiento de vías, un mantenimiento de vías es, pues, ya si mi vía es trocha, yo puedo echarle agüita, el rodillo, ese es un mantenimiento, ¿ok? Pero el tema de un carpetado, que le pidan, que le pongan, pues, no, nos dicen, no, pero algo así ligerito, nomás. Ahí entramos un poquito ya en la disyuntiva con la población porque les tratamos de explicar que en realidad el mantenimiento es, tú solamente puedes reparar lo que ya está, pero no puedes hacer nada nuevo, porque si tú lo haces, eso ya no sería un mantenimiento, sería un proyecto de inversión. Entonces estás cometiendo muchas faltas ahí y sobre todo delitos porque no es la forma de poder ejecutar. Entonces no es que tampoco se podría, Junior, ejecutar cualquier tipo de proyecto de mantenimiento. Como les decía, en la parte técnica no ha cambiado ni variado. ¿Qué ha variado? ¿Qué ha cambiado? El tema de yo me quiero asegurar que mis proyectos que están aprobados se puedan ejecutar algún día, que no los tenga solamente en una cartera de inversiones y nada más, ¿no? ¿Y por qué se ha dado esto? ¿Por qué creen que ustedes han reaccionado a este cambio? Porque miren, antes ustedes ven que a veces, por ejemplo, ¿no? Viene el ministro de Educación, ¿ya? Y el ministro de Educación viene y yo le digo, oye, ¿sabes qué, ministro? Mira, vamos a hacer de cuenta que yo soy el alcalde. ¿Sabes qué, ministro? Ese colegio se está cayendo, no nos dan presupuesto. Entonces el ministro dice, perfecto. ¿Y han elaborado algún tipo de expediente o algo? Sí, sí lo tenemos. ¿Ya lo tienen aprobado? Sí, perfecto. Entonces, pásamelo, lo revisamos y si está todo ok,
te vamos a dar financiamiento. Digamos, ¿no? Es un ejemplo. Pero ocurre muchas veces que nosotros nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y no tenemos nada. Entonces, cuando iban y decían, ah, ya, ¿y tienes algún expediente? No, no tenían. Tenían expedientes o carteras de expedientes de cualquier otra cosa menos de las necesidades. Tal vez de lo más fácil de elaborar, tal vez porque, qué sé yo, quisieron tercerizar el servicio, o no lo sé, pero no de las necesidades que la población realmente tenía. ¿Ok? A ver. Junior me dice, en base a su respuesta, ¿qué hacemos con el decreto de urgencia 70/2020 donde se ejecutaron mantenimientos de vías vecinales? Si es que se ha permitido esto a través de un decreto de urgencia, claro que sí se puede, Junior. Ahora habría que ver la vigencia del decreto, la verdad que no la conozco, no recuerdo tampoco el decreto, ¿ok? Se pueden hasta cierto punto, como te digo, ejecutar lo que son mantenimientos, pero hay que ver el tema del sustento, es lo que yo quiero que me entiendan, ¿no? Básicamente un mantenimiento es solamente para mandarle, como les decía, una pared pintarla, cambiar tal vez alguna puerta, cambiar alguna ventana, pero nada de lo que requiera construcción, porque ya no sería un mantenimiento. ¿Ok, Junior? Julio. ¿Qué información relevante se debe consignar en un informe de consistencia según el Invierte P para lograr la aprobación? Bueno, el informe de consistencia lo hace la UEF. ¿Qué verifica la UEF? Que el proyecto se haya cumplido con el tema de la atención de la demanda, que tengan los documentos necesarios, como por ejemplo el saneamiento físico, referido al espacio del terreno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces cuando se formula, antes se formulaba y no se aseguraba el tema del espacio. Y cuando iban al momento de ejecución, resulta que esto era de un tercero o que tal vez no estaba dentro del rubro. Ha ocurrido eso mucho con el tema de colegios, por ejemplo. Ah, ya sabes qué, ahí lo vamos a ubicar porque tenemos el espacio en blanco. Cuando iban a ver, el rubro no era educación, el rubro era servicios comunales. Y hay que hacer un cambio de rubro. Y el cambio de rubro no es fácil tampoco. Demora aproximadamente, la verdad está demorando hoy en día de 6 meses hasta un año y medio. Entonces, no puedo ejecutar la obra, no va a poder ejecutarse hasta que no haga el cambio de rubro. Te aseguran de que tengas el tema del saneamiento, en que asegures el tema de la continuidad del proyecto más adelante, en todos los sentidos, en el tema del servicios de agua, servicios de luz. Es por eso que hoy en día nos piden, por ejemplo, documentos en el cual tú acredites que el servicio de agua va a continuar con la necesidad o con los tanques de agua que tú has considerado. También que durante la ejecución tenga, por ejemplo, considerado lo que es el tema del impacto ambiental, ¿no es cierto? Que es bastante importante. Si no tiene un botadero, tal vez ver la posibilidad de poder tercerizar un botadero. En el caso de colegios, la contingencia, si yo lo voy a ejecutar dentro de un espacio que no es el mío, tal vez que le pertenezca a una municipalidad, que tenga la afectación en uso por parte de la municipalidad o el derecho de uso de ese espacio para poder ejecutar la contingencia, qué va a pasar luego con esa contingencia. Esos son partes de los documentos que nos piden en un informe de consistencia, Julio. ¿Ok? Susana, otra consulta. Sobre la actualización del proyecto, porque ya va 3 años del invierte, ¿a quién corresponde si está bajo el convenio del GORE? El GORE, la unidad formuladora del ministerio de quien lo hizo. Mira, en primer lugar, tendrías que fijarte en el banco de inversiones, quién es la unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la primera llamada para poder atender el tema de las actualizaciones de los proyectos de inversión. Pero, ojo, en algunos casos, nosotros, por ejemplo, hablo de la entidad en la cual yo laboro, cuando firmamos convenios, ¿ya? ¿Qué hacemos? Dentro de las cláusulas, nosotros consideramos que a partir de ese momento, la entidad va a asumir todos los gastos de cualquier modificación que se pueda dar durante la etapa de ejecución, que incluye la elaboración del expediente técnico y la ejecución. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar así. Porque tal vez ese proyecto se va a ir a contrata. Entonces, si la contratista en algún momento presenta alguna consulta proyectista, remitirlo a la entidad y que regrese resulta muy tedioso. Simplemente lo levantamos nosotros, ¿no? Entonces, eso va a depender. Revisa el convenio, cuáles son las funciones que tiene cada una de las entidades. ¿Por qué? Porque hay veces que algunas entidades ponen de que, ya, vamos a hablar de una municipalidad, digamos, ¿no? La municipalidad se hará cargo de entregar el expediente aprobado, así como las modificaciones que sean necesarias. Si es así, quien asume es la municipalidad. Pero si no dice nada, quien automáticamente lo va a asumir, Susana, es la unidad ejecutora. Tienes que revisar en el banco de inversiones quién es tu unidad ejecutora. Y ellos son los encargados. ¿Ok? Fernando, con el mantenimiento se pueden ejecutar las partidas de lastrado, roce y desbroce. ¿Me estás hablando de canales? En este caso, Fernando, en la parte técnica, ¿sí?
No sé a qué te refieres. O Fernando creo que nos está recomendando. Nos dice que con un mantenimiento se puede ejecutar partidas. Ah, ya, en el caso de carreteras. Nos dice que en el caso de carreteras permite ejecutar partidas de lastrado, roce y desbroce, ¿no? Ok. La verdad que este tema técnico no lo conozco tanto, Fernando, y estamos hablando ya en este caso de... Ese es ingeniero, Fernando, supongo, en el tema de carreteras, ¿no? Ok. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Porque todavía tengo que enseñar los formatos y nos está faltando tiempo. Gestión de proyectos de inversión pública. Miren, hace rato yo les hablaba. Uy, no. A ver, un ratito, permítanme, por favor. Me falta un cuadrito. A ver, un momentito, por favor. Me está faltando un cuadro. A ver, un ratito, por favor. Dame un minuto para poder buscar las diapositivas, porque aquí iba un cuadrito y no lo tengo. Mm, A ver. Tengo un cuadrito. Ya, no hay problema. Vamos a continuar y al finalizar, proyecto el cuadrito. ¿Ya? Para no perder tiempito. Al ratito. Al finalizar, igual les muestro el cuaderno, no se preocupen. Ya, ahora sí. Comparto con ustedes. Ya, ahora sí estoy compartiendo, ¿no? No sé qué pasó ahí con el cuadro. Pero este no es. A ver, un ratito, por favor, chicos. Discúlpenme. Denme un minuto, por favor. Mm, A ver. mm, ¿Qué pasó? Estas. Y ahora sí está cargando. Un ratito. Y ahora sí. Ahora sí tengo las diapositivas. Me he equivocado de diapositivas, pero ya no hay problema. Son las mismas. Solamente que esta parte de acá estaba actualizada. Y ahora sí. Listo. Ya, a ver. ¿Seguimos aquí? ¿Sí? Ya, a ver. Ya. Más diferencias. Ok, este cuadrito acá nos muestra más diferencias entre el SNP. Ay, ¿qué pasó? Ya, listo. Ahora sí pueden ver, ¿no? Alguien que me confirme si se puede ver, por favor. ¿Sí? Doctor Rieder, ¿podemos ver las diapositivas? Sí, sí, está todo bien, doctora. Ya, ok. Listo. A ver, más diferencias. En el invierte se identifica y se prioriza proyectos que cierran brechas sociales y económicas. Es mucho más rápido, menos procesos, un solo proceso con la unidad formuladora del MEF. Es más ágil porque fortalece la fase inicial de formulación y evaluación para aprobación. Un solo documento para aprobación, menos tiempo de aprobación para proyectos de inversión. Hablamos de la programación multianual de proyectos, se promueve la transparencia porque se da información que es pública, ¿no?
a través del CIAF, del SEACE, el Infobras, y un seguimiento que estamos hablando también del Banco de Inversiones. Mientras que en el SNIP no se identifica, en este caso, ni se prioriza proyectos que cierran brechas sociales o económicas. Es mucho más lento, ¿ok? Hay excesivas formulaciones. Es tardío porque los proyectos eran aprobados en una fase tardía y a veces reformulados. Se da el estudio de perfil y factibilidad. La aprobación demoraba años, cada sistema lo revisaba uno después del otro, imagínense. No existía una programación de proyectos, la información no era pública, solo la información de inversiones era pública y se da un seguimiento financiero. Los demás sistemas estaban completamente independientes. ¿Ok? Ahora, bueno, este ciclo de inversión ya lo vimos, este es el del SNIP y este es el del invierte, ¿no? Cambia, en este caso, como le vemos, es un mucho más simplificado, mucho más reducido, ¿ok? En este caso se busca, pues, lógicamente priorizar la ejecución de proyectos que sean realmente necesarios para la población. Es importante señalar en este caso, que el SNIP también nació con un deseo de ordenar la ejecución de proyectos, planificándolos, priorizándolos y programándolos. Eso está en el artículo 4 de la ley del SNIP, priorizar de acuerdo a lo establecido en los planes estratégicos, en el artículo 5, ¿no? Es más, para administrar el SNIP, organizacionalmente se creó el MEF, la Dirección de Programación Multianual del Sector Público, y sus brazos operativos por excelencia eran las oficinas de programación de inversiones, ¿no? Inclusive con el Invierte ya se crean dentro de cada una de las entidades las famosas OPMIs que antes no existían, pues, ¿no? Que son las oficinas de programación multianual de inversiones. Desde un inicio queda claro el impulso de orientar o programar las inversiones al cierre de brechas, ¿ok? La Ley 30.506 delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, dentro de ellas la reorganización del SNIP y reestructurar sus procesos, sustituyéndola por un sistema descentralizado, articulado del cierre de brechas, de infraestructura y de acceso a cargo del Estado. Su objetivo es que se cree el invierte con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. Es importante señalar, aquí hay un cuadrito comparativo, bueno, ya sabemos qué es el SNIP y qué es el invierte. ¿Cuál es la finalidad? En el SNIP, según la ley, dice de que es un estudio de preinversión para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión pública. En el caso del invierte, determinar la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto de inversión pública. Ahora, según el SNIP, ¿quiénes eran los profesionales que elaboraban de manera idónea? Solamente economistas o ingenieros. En el invierte se amplía ingenieros, economistas, especialistas, porque hablamos de financieros, sociales, medio ambiente, e inclusive pues nosotros, ¿no? Los abogados. El alcance técnico en el SNIP, asegurar el proyecto sea factible. En el invierte, el alcance de preinversión es amplio. Abarca todos los aspectos necesarios para asegurar que el proyecto de inversión sea viable y sostenible. ¿Cómo? Se busca una identificación y un diagnóstico del problema, la formulación de alternativas de solución, análisis técnico, evaluación económica y financiera, social, ambiental, de riesgos, el cronograma de implementación y la sostenibilidad del proyecto. En resumen, queda claro que la principal diferencia entre ambos sistemas consiste en la garantía de del financiamiento de los proyectos. Esto ya creo que se los he leído, ¿no? Con el SNIP teníamos un sistema fraccionado, inconexo y burocrático. Ahora sí vamos con la parte de la gestión de proyectos de inversión, que está en el cuadrito que yo les hablaba. Si nos damos cuenta, hay una mayor articulación. Miren, aquí no solamente vamos a hablar del Invierte PE o de la programación multianual, permítanme cambiar de puntero. No solamente vamos a hablar de la programación multianual, ya pues que siga con la consistencia del PMI, ¿no? Y la publicación y listo. Sino que aquí vamos a hablar que este PMI va a estar relacionado con qué? Con el PI, que es el plan estratégico, y con el POI, que es el plan, en este caso, ¿no? De objetivos institucionales, con la programación multianual. Ahora, ¿qué sucede aquí? Nosotros vamos a tener que pensar que tanto el PI como el POI son planes, como les decía yo, a corto, mediano y largo plazo, en donde nosotros vamos a ver cuáles son las metas de la entidad en este año, en el siguiente año, en 3 años, en 5 años y en 10 años, ¿no? Y todas las actividades que se van a programar durante ese tiempo, o mejor dicho, los proyectos de inversión que son necesarios que se ejecuten durante ese tiempo. Ahora, ¿va a trabajar de la mano con quién? Me dirán ustedes, con la parte de planeamiento y presupuesto. ¿Por qué? En la parte de planeamiento tenemos al CEPLAN como el principal pilar, ¿no es cierto? Que es justamente el que se encarga de monitorear que tu PI, ¿no? Y que tu POI también estén trabajando correctamente. Es decir, que tu plan estratégico institucional y tu plan operativo institucional también puede, en este caso, ¿no?
trabajar de manera correcta. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que tú has planificado durante todo este tiempo? Y en la parte de presupuesto con la DGPP, que es la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, que solo puede asignar públicos a aquellas inversiones consideradas en el PMI y que registran el módulo de información presupuestal que recoge la cartera de inversiones. Entonces, como podemos observar, la parte de gestión va a corresponder a toda esta articulación que vamos a tener estos sistemas. Del DGPMI, que se encarga de ver lo de la programación multianual, del CEPLAN, que tiene que ver con el PEI y el POI, y con la DGPP, que se va a encargar de decir, ah, ya, solamente voy a registrar si tu fondo público o esta inversión está considerada dentro de la programación multianual. Si no está considerada, de ninguna manera se va a poder realizar el registro. ¿Ok? No sé si está ahí. ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿Ninguna? Ya. Ahora, pasamos a una de las partes más bonitas, la parte de los estudios definitivos o los expedientes técnicos. Para esto es importante que nosotros sepamos qué es un expediente técnico. De acuerdo al decreto 184, nos dice de que en el numeral 24 nos dice, ¿qué nos dice? Que el expediente técnico es un conjunto de documentos que comprende ¿qué? Una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obras, metrados, presupuesto de obra, fecha de terminación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precio, calendario de avance de obra valorizado, la fórmula polinómica. Y en un cuadrito al costado yo he puesto lo siguiente. Si el caso lo requiere, estudios de suelos, estudios geológicos, impacto ambiental y otros complementarios. Yo sé que aquí hay muchos ingenieros y arquitectos y me dirán, profesora, pero doctora, ¿por qué usted ha puesto eso si eso es necesario? Lógicamente, cuando hablamos de un proyecto que involucre infraestructura, sí, pero cuando hablamos de un proyecto que no involucre infraestructura, pues no serían necesarios en algunos casos, ¿no? Igual yo les voy a dar en un momento, justo voy a compartir con ustedes un material que le pedí al doctor Reader que también les coloque en sus aulas virtuales para los que se han matriculado en el curso, que es un listado de lo mínimo que nos requieren en este caso los expedientes para poder ser aprobados, hablando de un expediente técnico. Otras definiciones, como el Decreto Supremo 11/2016 de Vivienda, nos dice que un expediente técnico es un conjunto de documentos que determine de forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la edificación. Está constituido por planos, perdón, especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva, y si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos como son de suelos, de impacto ambiental, impacto geológico y la relación de ensayos o pruebas que se requieran, ¿no? Igualmente, en el glosario de términos del MTC nos dice lo siguiente. Es un conjunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos de ejecución de obra, metrados, presupuestos, valor referencial, análisis de precios, calendarios de avance, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, un estudio de suelos, estudio geológico de impacto ambiental u otros complementarios. La importancia de un expediente técnico está en que si no se desarrolla, se puede contar con información y documentos necesarios para la construcción. El artículo de la Ley de Contrataciones también nos dispone que para la ejecución de la obra sí o sí es necesario contar con un expediente técnico. Pero lógicamente, si nosotros tenemos un buen perfil en este caso, no los estudios de preinversión, vamos a poder elaborar un buen expediente técnico, porque ocurren muchas veces que sí, se han dado fallas también en lo que respecta al tema del perfil, cosas que no se han considerado, entonces al momento de elaborar el expediente técnico tampoco se consideran y ahí es donde vienen los problemas. ¿Cuándo se va a notar esto? En la etapa de ejecución. Es importante señalar que antes de ser aprobado el expediente técnico de obra, debe ser visado por los profesionales responsables de su elaboración y por el profesional encargado de su revisión. Luego, corresponde que el expediente técnico de obra sea aprobado a través del funcionario correspondiente, suscribiendo el documento indicado en las normas de organización interna de la entidad. También formará parte del documento que apruebe el expediente técnico el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, más conocido como el CIRA, que es emitido por la Dirección Arqueológica de Ministerios de Culturas en caso que corresponda. Justamente cuando nosotros hablamos de una de las fases más importantes, bueno, no más importantes, pero una de las fases del ciclo de inversión, que es la fase de ejecución, tenemos que las inversiones ingresan en esta fase. ¿Cuándo? Cuando cuenten ya con el registro de la programación multianual en el PMI,
Segundo, con la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión y programas de aprobación o las IOARs. Esto está en la Directiva 01 en su artículo 29, pero además de esto nos dice lo siguiente. Justamente, en esta etapa de ejecución, corresponde la elaboración del expediente técnico o los documentos equivalentes y la ejecución física de las inversiones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de documentos equivalentes, para el caso de equipamiento son las especificaciones técnicas, ¿no? Si es que esto pues, se va a realizar a través de este proceso, ¿no? Y el expediente técnico que se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra, ¿ok? Esto también está en el artículo 5 de la Directiva General. Ahora, según la directiva en su artículo 32, cuando nosotros hablamos de la elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, ¿qué nos dice? Que la unidad ejecutora, antes de dar inicio a la elaboración del expediente técnico, debe verificar que se cuente con un saneamiento físico legal correspondiente. Si nosotros nos damos cuenta, esta directiva se enfoca en esto porque, como les decía, ha ocurrido muchas veces de que yo pongo que voy a ejecutar tal obra en un espacio y el espacio no le pertenece a nadie, no está para el rubro, etcétera. Entonces ahí vienen los problemas. Imagínense tener que retrotraer todo. ¿Cuánto gasto se genera? Porque vamos a tener que hablar inclusive de una actualización de expediente. ¿Y cuánto es el gasto que se puede generar? La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento del contenido en la ficha técnica o de estudio de preinversión. Previamente, esto se registrará en un formato 8A, ¿no? Que se dan los registros en la fase de ejecución. Continuando con la revisión de la directiva, en el artículo 32 también nos dice que la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de la organización interna de la entidad o el estatuto de la empresa, de la entidad. Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI tiene que registrar en el banco de inversiones el formato 8A, que son registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión, y el 8C, que son registros de la fase de ejecución para IORs, según corresponda. Pues no estamos hablando de un proyecto o una IOR. El órgano encargado de elaborar los expedientes técnicos es el responsable de la custodia de los documentos. Digamos que en nuestras entidades es la subgerencia de estudios, ¿no? Porque a veces tiene también otros nombres. No sé cómo los llamarán en sus entidades. A veces van adoptando otros nombres, ¿ok? A ver, antes de continuar, voy a contestar la pregunta de su compañera Susana, que está interesante. ¿Y qué ocurre en caso que al hacerse el expediente técnico hayan aspectos faltantes? ¿Es posible hacer algo que sería útil o se inhabilita el proyecto? No, se pueden modificar, Susana. Mira, un ejemplo. Yo tuve un problema con un expediente que en el perfil no habían considerado la contingencia para un colegio. Entonces, hubo todo un problema. ¿Por qué? Porque te cuento que nosotros cuando fuimos a elaborar el proyecto, como nos dimos cuenta que no había, en ese momento no se reportó, dijeron ya hay que buscar una contingencia, ¿no? Para poder elaborarla y considerarla dentro del presupuesto. Entonces consideramos un terreno que le pertenecía a una municipalidad y se proyectó elaborar un convenio con esta municipalidad para poder, para poder utilizarlo por afectación de uso. Pero resulta que el convenio no salió por X motivos. Entonces ahí tuvimos un pequeño inconveniente y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y es ahí cuando UF se percata y nos dice, pero está ocurriendo algo, o sea, ustedes no habían planificado lo del tema de contingencia y ahora ¿cómo van a hacer si la municipalidad no les va a otorgar la autorización? Entonces nosotros ahí le decimos a UF, pero el problema ha nacido de ustedes, porque ustedes no consideraron la contingencia en el perfil. Soluciones, porque ya no estamos para perder más tiempo. Hemos considerado dentro del proyecto de inversión el tema de una tercerización, es decir, alquilar un espacio para la construcción de la contingencia, lógicamente incluir partidas como son hasta la demolición de la contingencia. Pero hemos quedado que si en el momento de poder ejecutar ya contamos con el convenio, pues ya no sería necesario utilizar estas partidas y luego se deducen y soluciona el problema, ¿no? Es la idea. ¿Por qué? Porque el convenio nos ha dicho que va a tomar todavía 3 meses. Entonces nosotros todavía no lo vamos a ejecutar, ya está aprobado todo, pero posiblemente la ejecución empiece en junio. Imagínense que ya hasta junio hayamos superado esto, entonces no habría ningún inconveniente, ¿no? Simplemente, como le digo, no se ejecutan esas partidas y se puede ejecutar con la contingencia que ya se tenía programada y habría que hacer ahí una modificación al expediente. Eso tampoco no está prohibido. La idea en realidad es tratar de solucionar, ¿no?
pero sí he visto casos en los cuales nos cerramos y decimos, ¿sabes qué? No, no ha sido mi culpa y que UEF lo resuelva. Tampoco es eso, porque al final la entidad es solamente una. Y al final los perjudicados van a ser los beneficiarios, no nosotros. Entonces tenemos que tratar de buscar soluciones. Pero sí es posible realizar modificaciones, Susana. La vigencia. Punto interesante también. Según el artículo 34 de la directiva, todo esto lo he sacado de la directiva por si acaso, los expedientes tienen una vigencia máxima de 3 años, contados a partir de su aprobación o de su última actualización. ¿Ok? Transcurrido este plazo, sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la unidad ejecutora actualiza el expediente o el documento a fin de poder continuar con la ejecución. De modificarse la concepción técnica, ahí sí tendría que pasar a UF para que UF diga si corresponde o no. Sí se puede hacer, por ejemplo, cambios de demanda, me refiero al tema de la cantidad, digamos. Yo estoy programando, qué sé yo, la que sean 100 alumnos, pero según el último reporte, la directora me ha dicho que ya no, que en el perfil, que era hace 2 años, estaba considerado 100 alumnos, pero hoy en día ellos tienen 150. Entonces, esa es una actualización de demanda, por ejemplo, que se puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de la CIOR, los expedientes o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 1 año, contados a partir de su aprobación. ¿Ok? A ver. Fernando, el expediente técnico aprobado ya para dar el inicio a la obra es observado, se tiene que devolver al proyectista para que levante las observaciones. Actualmente la directiva de obras por administración directa, Fernando, señala eso, de que si es que hay algún tipo de observación se tiene que regresar al área de estudios siempre y cuando éstas no superen, en este caso, inclusive hasta el 15% de modificaciones, ¿no? Pero si en el caso de las contratas, bueno, sabemos que va a entrar en ejecución y podrían darse algunas observaciones durante la etapa de ejecución. Ojo con algo, eso tampoco no está prohibido. ¿Por qué? Durante la etapa de ejecución sería imposible que nosotros digamos que nunca va a haber modificaciones a un expediente técnico, o mejor dicho, no, a un proyecto de inversión, porque en realidad pueden ocurrir muchas cosas durante la etapa de ejecución. Hay casos que ocurren que son casos fortuitos, el tema climatológico no nos apoya mucho que digamos, no sabemos si hoy día va a llover o mañana no o va a llover, entonces muchas veces el factor climatológico es bastante importante en muchos sectores de nuestro país, ¿no? Por los climas cambiantes que tenemos. Pero sí se pueden dar modificaciones durante una etapa de ejecución, ¿no? Eso no quiere decir que haya algo mal en el proyecto, en realidad, o no porque se haga una modificación en el expediente técnico es que había un error en la etapa de elaboración, que muchas veces se piensa eso. No es así. Durante la ejecución se van a presentar muchos inconvenientes, tal vez que nosotros no habíamos considerado en la etapa de elaboración. Lizardo. Doctora, en el perfil se tienen actas de cesión de uso a la entidad por 10 años, brindado por el propietario para ejecutar una posible obra. ¿Por qué el saneamiento físico alegado demora mucho tiempo? Es que es cierto, Lizardo, el tema del saneamiento, uy, a nosotros nos tiene pero ya locos, de verdad, OEABI ya no sabe qué hacer. Tenemos bastante problema con el tema de saneamientos de terrenos, inclusive para realizar un cambio de rubro en un terreno, Lizardo, como te digo, o sea, el trámite demora de 6 meses a 1 año y medio, imagínense. Y en ese tiempo yo tengo que actualizar todo mi expediente, o sea, cuánto gasto se genera, ¿no? Pero eso es lo que no podemos evitar, sobre todo porque hoy en día hay muchos problemas con el tema de espacios. Camilo, en el caso propuesto debe siempre dentro del plazo de gestión y si no cumple subsana las observaciones se rechaza. En algunos casos se aprueba, se incurre en responsabilidad frente a la Contraloría. Gracias. Camilo, es que Camilo, el tema es de que tienes que saber cómo sustentarlo, porque como te digo, durante la etapa de un proyecto de inversión, tanto en la elaboración como en la ejecución, se van a poder dar cambios, ¿no? Pero lógicamente esos cambios no tienen que ser, pues, demasiado grandes, ¿no? Imagínense que hay, no sé, necesitaba un muro de contención porque he visto un expediente, por ejemplo, la vez pasada hemos aprobado un expediente que requería de un muro de construcción porque, o sea, el río estaba aquí y el proyecto estaba acá, ¿no? Era sí o sí inevitable. Y eso no lo había considerado la entidad que lo emitió, que lo aprobó. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es solucionar, ¿no? En este caso, no nos podemos cerrar en que el expediente está mal, ya tómate, lo devuelvo y tú haz, porque recordemos que nosotros tenemos que tratar de solucionar ese tipo de problemas. No todas las entidades tienen la misma magnitud o los mismos especialistas. Tal vez yo tengo un sanitario, ellos no tienen sanitarios. Entonces, tenemos que tratar de siempre solucionar. Pero si para nosotros es posible realizar modificaciones y que el expediente continúe, no hay ningún inconveniente. Ricardo tiene una pregunta un poco larga. A ver, vamos a ver.
Usted mencionó que el CIRA debe estar aprobado antes de la aprobación del expediente técnico. Sin embargo, he observado proyectos en fase de ejecución que no cuentan con ese certificado. De hecho, a pesar de su tipo, su naturaleza y su ubicación. Sí, pues porque en algunos casos la misma región le puede brindar la autorización, ¿no? Para los FITSAS, así como la presencia de restos arqueológicos en la zona CIRA. Como licenciado en arqueología, estoy trabajando en dos proyectos en Arequipa que enfrentan esta situación y estoy gestionando un plan de monitoreo arqueológico para mitigar el impacto de patrimonio arqueológico. ¿Cómo abordan las situaciones donde los IRAs no se tramitaron a tiempo, pero se identifican restos arqueológicos durante la ejecución del proyecto? En primer lugar, ahí automáticamente la Dirección de Cultura nos paraliza la obra. O sea, no hay forma. Y ahí se empieza todo un proceso de linde de responsabilidades, ¿no? Ahora, Ricardo, lo otro también es de que se supone que justamente cuando nosotros trabajamos es toda una coordinación, ¿no? Por eso es importante, siempre que hay el tema, y yo siempre lo digo, siempre que hay el tema de remoción de tierras, es necesario contar con el CIRA, porque de ninguna manera nos van a decir, en este caso, no, no se puede, ¿no? Perdón, hace rato me confundí los CIRAs con el tema de las autorizaciones de impacto ambiental. Entonces, de alguna forma, cuando hay remoción de tierras, sí o sí tienen que contar con el tema del CIRA. Si no hay, posiblemente esa obra se va a paralizar en un estado de ejecución y van a tener que asumir responsabilidades. Si es una obra por administración directa, como te digo, el residente está en la potestad de simplemente devolver el expediente solicitando que se le anexen todas las autorizaciones que correspondan. Caso contrario, no. Nosotros al menos hemos adoptado esa opinión de no aprobar si es que no se cuenta con el CIRA. Porque aparte de la multa que se nos viene, ¿no? Es todos los procesos que se pueden implementar. Inclusive ahora, hasta la vez pasada, ha habido un tema de revisión porque muchas veces como se terceriza el tema de tramitar ese tipo de certificados, piden ampliación, ¿no? Los terceros. Entonces, ellos no cuentan de que esa ampliación puede también causar problemas para la etapa de elaboración del expediente técnico. Augusto, ¿qué pasa si en la etapa de elaboración de expediente técnico se incrementan las metas del proyecto para cumplir con los objetivos? Modificaciones. Ya, pues eso, como te digo, puede ser modificable. Claro que sí puedes recurrir a unidad formuladora. Ahora, las modificaciones, siempre y cuando no cambies la consistencia, te las van a aprobar en unidad formuladora. El tema es de que si cambian la consistencia, ¿qué dice el cambio de la consistencia? Ya un cambio inclusive hasta de brecha, ¿no? Ahí no te lo van a aprobar. Pero si es, por ejemplo, lo más común es el tema de la actualización de la demanda, en realidad, ¿ya? Porque inclusive, no, me di cuenta de que era necesario realizar otro proyecto más o qué sé yo, un espacio más también ejecutarlo. Ahí podrías hablar ya de una IOR, ¿no? Podrías implementar una IOR para cumplir con esa función, pero tiene que ser algo muy puntual, Augusto. Pero si estás hablando de algo muy grande, no, no va a haber forma, ¿no? De poder realizar esa modificación. Bien, ¿hasta hay alguna pregunta o duda? Igual seguimos. Si tienen más dudas, con toda confianza la van escribiendo. Y ahora entramos a la evaluación ex post. ¿La evaluación ex post es necesaria? Claro que sí, y bastante importante. ¿Qué es una evaluación ex post? Ustedes tal vez lo han escuchado, en el ciclo de inversiones del SNIP se había considerado como un punto importante. Es un examen sistémico de independiente de una inversión, lo cual se realiza con el fin de determinar su eficiencia, su eficacia, su impacto, su sostenibilidad, su relevancia o pertinencia a sus objetivos, conforme han sido planteados en documentos técnicos como las fichas técnicas o estudios de preinversión o después de haber culminado una ejecución física o iniciada en funcionamiento. Ustedes me dirán, ya, pero y solamente la evaluación ex post la voy a hacer cuando ya he culminado, ¿no? Todo, pero ¿para qué, no? ¿Por qué? Porque muchas veces esta evaluación ex post te permite poder determinar si necesitas la implementación de algún tipo de inversión para poder completar o mejorar el servicio que has brindado a través de la inversión. Miren, la evaluación ex post, como les decía, es un examen sistémico, ¿no? El objetivo de esta evaluación es de poder revelar buenas prácticas y lecciones aprendidas para todos los involucrados en el ciclo de inversión, con miras a que incorporen los aprendizajes en inversiones futuras y de esta forma se mejore la calidad de las inversiones. Los objetivos son verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos establecidos en cuanto a productos, resultados e impactos, considerando su contribución al cierre de brechas. ¿A qué se refiere? He ejecutado yo, en este caso, una posta de salud. ¿Está cumpliendo con la función? No. Le está faltando una planta de oxígeno, el espacio de emergencias está demasiado reducido,
Me olvidé que dentro del tema de infraestructura debí tal vez considerar algún equipamiento de algo necesario, ¿no es cierto? Segundo, generar conocimiento para retroalimentar las fases del ciclo de inversión y la gestión de inversiones. Ah, ya. En la próxima posta voy a cambiar esto o voy a considerar esto faltante. Eso me permite hacer una evaluación ex post. Después de ejecutada la inversión, yo voy a empezar a analizar en qué fallé. Pero no lo veamos como que en qué fallé, sino que en qué fallé y que puedo mejorar, puedo complementar. La evaluación ex post es de aplicación gradual a las inversiones y comprende diferentes momentos. Corto plazo, la ex post, el mediano plazo y el largo plazo. La DGPMI emite disposiciones o instrumentos metodológicos correspondientes para el desarrollo de la aplicación de la evaluación ex post en las inversiones. La evaluación ex post toma en cuenta los registros efectuados sobre la inversión en el banco de inversiones a lo largo del ciclo de inversión. Si es que realmente el avance ha sido continuo, igual que la parte presupuestal, tal vez. La OPMI coordina su elaboración en conjunto con la UEF, con la UEI o con los órganos que resulten relevantes para el proceso de evaluación y elaboración del informe de evaluación. La aplicación de los diferentes momentos de la evaluación ex post se realiza sobre una muestra de la inversión y acorde al nivel de complejidad tipo de documento técnico empleado para declarar la viabilidad o la aprobación según corresponda. Lo vemos acá. Por ejemplo, en el caso de los tipos de inversiones como una IOR, en corto plazo, solamente se realiza. En el caso de un proyecto de inversión con ficha técnica igual y estándar, estándar. Y ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, tanto en corto plazo, seguimiento ex post y en mediano plazo. Y en el proyecto de inversión con estudio preinversión a nivel de perfil, a corto plazo, seguimiento ex post, mediano plazo e inclusive a largo plazo, ¿no? Entonces yo ahí voy a poder verificar si realmente se cumple o no. Ahora, esta evaluación ex post tiene objetivos: verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos establecidos y generar conocimiento para fortalecer el ciclo de inversiones. Como podemos observar en este cuadrito, nosotros tenemos acá la evaluación el seguimiento y evaluación y la evaluación ex post. La parte que corresponde a la programación multianual de inversiones va a abarcar estas dos primeras etapas, ¿ok? Igual que la formulación y la ejecución. Ya cuando empiece en ejecución el proyecto de inversión, empezamos con el ex post, donde vamos a considerar los 6 meses una evaluación ex post de corto plazo, el primer y segundo año un seguimiento ex post, el tercer y quinto año una evaluación ex post de mediano plazo y a partir del quinto año ya correspondería una evaluación ex post a largo plazo. Y generalmente a partir de ese periodo es donde ya decimos, ¿sabes qué? Esta inversión definitivamente ya necesita de un mantenimiento, ¿no? Para poder complementarlo o para poder mantenerlo, porque de todas maneras todo lo que son proyectos de inversión siempre requieren de un mantenimiento. La idea de la sostenibilidad no es que nunca más vamos a tener que dar un mantenimiento. La idea de la sostenibilidad es de que esta inversión no genere ningún tipo de gasto para el Estado. Sí es cierto, podemos asumir un mantenimiento, pero de acá a 5 años, no cada 6 meses, pues, porque eso sería algo ilógico. En vez de poderle causar una tranquilidad a nuestro poblador, le estamos causando una preocupación constante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para la evaluación? En la pertinencia, medida en lo que los objetivos de los proyectos de inversión son coherentes con el cierre de brechas prioritarias establecidas en el PMI. Eficiencia, medida en los insumos, mano de obra, tiempo que se han convertido en activos que forman parte de la unidad productora. La eficacia, medida en la que se logra o se espera lograr los objetivos. Impacto, cambios a largo plazo, positivos y negativos. Y la sostenibilidad, la continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto de inversión a lo largo de la fase de funcionamiento. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para poder proveer servicios y el uso de estos por parte de los beneficiarios. ¿Ok? Y hasta ahí hemos llegado, pero no se vayan porque ahorita les voy a mostrar unos formatitos. Bueno, ahí más que nada les he puesto mi página de Facebook, en la cual también atiendo a veces consultas o dudas que me hagan los estudiantes. Por si acaso, no de manera particular, simplemente ahí por ahí a veces tenemos alguna duda, yo encantada de poder atenderlos. Pero no cortemos ahí porque me falta todavía mostrarles algo. Miren, justamente lo que le había pedido al doctor Rieder que les adjunte a su material del aula virtual es esto, ¿no? Estas son algunas de las plantillas que generalmente se utilizan en las subgerencias de estudio para poder señalar qué es lo mínimo que debería tener un expediente técnico para ser aprobado. Yo sé que cuando nosotros entramos a la Directiva General
perdón, a la Directiva de Obras por Administración Directa o a la misma Ley de Contrataciones nos señalan algunos puntos, pero no es un tan detallado. Aquí yo les he adjuntado, como por ejemplo, el tiempo de elaboración y evaluación del plan de trabajo, el tiempo de aprobación del plan de trabajo, ¿no? La elaboración del plan de trabajo, documentos para trámites. ¿Qué necesitamos? Como su compañero le presentó, mira, nosotros siempre pedimos la libre disponibilidad, el CIRA, la zonificación, partida registral, parámetros urbanísticos, anteproyecto, la aprobación del anteproyecto, la factibilidad de los servicios. ¿Qué consideramos estudios básicos? El levantamiento topográfico, mecánica de suelos, impacto ambiental, estudios de evaluación de riesgos, estudios de gestión de riesgos, diseño de concreto, diseño de demolición, licencia de construcción. En lo que corresponde a infraestructura tenemos especialidades como son arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, telecomunicación y redes, costos y presupuestos. Equipamiento, culminación de la elaboración del expediente técnico, se procede a la impresión al armado, la presentación del expediente técnico, la evaluación del expediente técnico por los evaluadores, el levantamiento de las observaciones, la presentación final y al final, cuando ya tenemos el expediente, pues requerimos de una conformidad técnica. Y luego todo esto ya pasa a la unidad ejecutora para que lo remita a UEF para que nos elabore la consistencia y una vez que tenemos el informe de consistencia, se pueda aprobar el expediente técnico. Esto es en lo que corresponde al sector educación y bueno, también está adjuntado lo que corresponde al sector hidráulico, ¿no? Que es algo similar a lo que pedimos en este caso para los expedientes, ¿no? Pero son básicamente lo que se requiere para la aprobación del expediente técnico. No sé si es que hasta ahí hay alguna consulta o duda, yo con toda confianza voy a estar encantada de poder atenderlas. Ahora sí, empezamos entonces y abrimos el espacio para poder atender a todas sus preguntas. Antes de eso, voy a contestar las que están en el chat, ¿ok? Mm, Fernando, las modificaciones en el SNIP indicaban montos de acuerdo al presupuesto. En el invierno hay montos hasta cuando un presupuesto. Ay, perdón, se cambió. Se puede modificar, escuché que dijo el 15%. Fernando, en el caso de las obras por directa, está señalado que es el 15%. Mira, escúchame, ahí hay dos temitas, ¿ah? En las obras por administración directa señala de que es el 15% si es que el residente se llega a dar cuenta de que existen algún tipo de observaciones, este 15%, y no superan el 15%, ¿ya? Podría devolverlo a la subgerencia de estudios o bueno, al área que ha elaborado el expediente para que realicen las modificaciones y se lo devuelva. Pero si las modificaciones superan el 50%, eso se tiene que notificar a Contraloría. Y ahí, lógicamente, responsabilidad para los proyectistas, ¿no? En el caso de las obras por contrata, como sabemos, no pueden superar del 50%, pues ningún tipo de modificación, ¿no? Si no, no va a ser aprobada por la entidad. Yo estoy hablando de cuando ya entran en etapa de ejecución, Fernando. No hay montos. Ahora, en montos, como sabemos, ya no hay un límite, pues, ¿no? Ni en las directas ni en las contratas. Ahora sí, doctor Reader, ya estoy lista. Si es que cualquiera de los presentes tuviese preguntas o dudas, aquí estoy para atenderlos. Muchas gracias, doctora Natalia. Muy buena exposición y estimados colegas también por estar pendiente y también interactuar a través del chat. En estos momentos vamos a dar la ronda de preguntas por audio, pero eso sí, ya saben, una pregunta por estudiante, tener activo su cámara para darles pase al audio. Si no fuese así, daríamos por culminado esta sesión. Aprovechen porque estamos cierre de clase y como ya sabe la doctora, no volvemos a dictar estos temas. Ya se dicta, se cierra con Diápolis y entonces, si no tenemos ninguna pregunta, doctora, presumo que todo muy bien con los participantes porque han estado interactuando todo a través de la sesión de clase. Doctora, estamos solamente a cerrar a una clase, que sería mañana y justo usted lo va a dictar. ¿Por Bien, qué llevar ese diplomado? porque hoy en día la gestión pública y las contrataciones del Estado son temas bastante interesantes y sobre todo que han cambiado. Tenemos una nueva ley de contratación pública que se rige a partir del 20 de abril de este año. Y yo sé que también han estado tocando el tema, pero recuerden que la ley de contrataciones, la anterior, no es que se derogue ni nada. Bueno, si bien es cierto, ya pierde su vigencia, pero seguimos pues con los procesos que se han iniciado con esa ley, ¿no? El tema de la gestión pública tiene que ver con muchos aspectos, como ustedes han dado cuenta. Tenemos muchos sistemas, tenemos sistemas financieros, de presupuesto, el tema del invierte.
¿no? Hemos tratado de enfocarlo, yo sé que Dápoli siempre busca los temas exactos para poder enfocarlo en los conocimientos que ustedes puedan tener de frente a las diferentes entidades públicas. Yo me desarrollo como asesora de la gerencia de infraestructura, pero también tengo que ver con el área de coordinación de proyectos, entonces el tema del invierte es bastante interesante. No solamente está enfocado, olvídense de que es solamente para ingenieros o para arquitectos o para economistas. Hoy en día todos estamos involucrados en este sistema, ¿no? Tan bonito que es el invierte. Entonces es bastante necesario. Y ahora el punto más importante es de que como servidores públicos tenemos que mantenernos actualizados. Las normas cambian día a día. Entonces es bueno siempre refrescar un poquito y con la parte casuística, pues yo creo que lo entendemos de una mucha mejor manera, ¿no? Muchas gracias, doctora, y estimados colegas, damos por culminado. Ah, tengo a Junior. ¿Cómo está Junior? ¿Se animó? Junior, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, buenos días, buenas tardes. Doctora, en un proyecto de inversión pública donde el componente para la supervisión se aprobó por un monto, digamos, un monto X, pero luego cuando ya entró a la etapa de ejecución, hicimos el estudio de mercado para poder ver el monto real que nos iba a costar contratar esta supervisión de este proyecto. Había cambiado el monto. Es más, nos dimos cuenta que durante la fase ya de la elaboración del PIB no existía la justificación del monto del componente de supervisión que había sido estimado por los funcionarios de ese momento. Entonces, cuando hacemos el estudio, la indagación de mercado, resulta otro nuevo monto. ¿Qué procedimiento se tiene que hacer ahí, teniendo en cuenta que el monto aprobado inicialmente es mucho menor, ¿no?, para poder convocarlo el proyecto? En este caso, la componente de la supervisión. Ya mira, es una obra que se está ejecutando por directa, por contrata. Hablas como entidad, No, por como contrata. consultor. Por contrata es el proyecto, Ya. de una vía En primer pública. lugar, lo que tendría que hacer, bueno, la misma supervisión, porque entiendo yo que le están, es por esa parte, pues no es de la misma entidad, tiene que hacer una consulta al proyectista, indicándole, al proyectista me refiero al de costos, ¿no? Indicándole en qué se basó para poder considerar ese monto para supervisión. ¿Por qué? Porque lo que me interesaría saber también es tu entidad tal vez tiene alguna directiva, porque hay algunas entidades que tienen directivas de topes para los montos de supervisión. Segundo, el tema del periodo del perfil del proyecto y de cuándo se ha aprobado el expediente técnico, porque recordemos de que a veces el perfil se ha hecho en un año y en el tema de infraestructura, seamos sinceros, en 2 años han subido los costos, se han doblegado, ¿sí o no? Entonces, ese es para poder actualizarlo, ¿no? Y cuando se lanzó el proyecto, ¿cuánto tiempo tenía? Bueno, yo no creo que haya superado el tiempo de 6 meses de aprobación del expediente técnico y solicitar nomás una ampliación para mayores gastos de supervisión. Yo no creo que haya ningún inconveniente, no está prohibido, podrían hacerlo. Pero que sigan el trámite regular. El trámite regular primero es realizar la consulta al proyectista. ¿Por qué se considera ese monto? Él tiene que sustentarlo. Y pues, mire, es bien difícil que un proyectista diga, "Ay, me equivoqué" o algo así, ¿no? Pero al menos con esa aval usted señalar que desde la fecha de que lo elaboró hasta la fecha que se aprobó el expediente, que se lanzó la convocatoria y que ustedes empezaron a trabajar, ¿cuánto es el tiempo que ha pasado? Para que ustedes puedan a la fecha tener esos montos y solicitar la ampliación. Se puede. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional? Presumo que todo bien nos dice Diana, pero no tiene cámara activa. Tito nos dice, gracias, doctora, una didáctica exposición y manejo del sistema. Tengo a ver a Carola. Ah, ahí está Diana. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Buenas tardes. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Diana, tienes que activar tu audio. Todos. Sí, Listo. buenas tardes con todos. Doctora, buenas tardes. La consulta es, por ejemplo, para la elaboración de expedientes técnicos. Yo trabajo en presupuesto. Solicitan recursos, ¿no? Y entonces, ¿qué requisitos se debe presentar? Porque finalmente pasan un año, 2 años, continúan en la elaboración de expediente porque tienen
problemas, dice, falta en saneamiento físico, qué cosas deben presentar para no devolver los recursos. Gracias por su respuesta. Buenas tardes. Es que como les decía, durante la etapa de la elaboración del expediente técnico también nos vamos a dar cuenta de las necesidades que surgen, ¿no, Diana? Por ejemplo, yo también proyecto a veces la elaboración de un plan, veo que un proyecto está para poder elaborar el expediente técnico en 6 meses. Pero luego veo que presentan la ampliación y la ampliación. ¿Qué va a depender mucho, Diana, también del sistema de ustedes respecto al tema de logística? ¿Sabes por qué? Porque dentro de la etapa de elaboración muchas veces se tercerizan todo lo que son especialidades, como son estudios de suelo, como es el CIRA, este, como es todos los estudios que se requieran. Entonces, si lamentablemente se demoran en realizar el requerimiento y al proveedor también se demora en presentar, eso me va a atrasar a mí. Es por eso que cuando nosotros presentamos una ampliación de plazo en elaboración de expediente técnico, sustentamos el porqué. No es muchas veces el tema del personal, en realidad, muchas veces tiene que ver con la parte del requerimiento. Yo creo que ahí, Diana, lo que está fallando es un poquito la parte logística, que no es una falla en realidad, sino que debemos entender que los plazos para el tema de logística son muchas veces cortos, la labor que tienen es mucha y es mucha carga la que ellos manejan, entonces no se abastecen para poder realizar los requerimientos a tiempo. Muchas gracias, doctora. Presumo que no hay ninguna pregunta adicional. Doctora Natalia, nos vemos.